Hora de un nuevo pergamino en Universo Light Novel. Disfruten la narrativa y apoyen nuestra aldea con un like. ¡A la carga! Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. Chapter 101, Learning Sai Mode. Cadenas doradas salieron disparadas, extendiéndose rápidamente como dragones, y serpenteando hacia Gamabunta. Presintiendo el peligro, Gamabunta no iba a quedarse de brazos cruzados. Desenvainó la enorme espada que llevaba a un lado, girando en el aire para cortar las cadenas doradas. Sonido metálico. Aunque las cadenas estaban formadas de chakre, eran increíblemente resistentes. La espada de Gamabunta las golpeó, creando un choque metálico y chispas al impactar. A pesar de la destreza de Gamabunta con la espada, la gran cantidad de cadenas, cada una de las cuales se movía con extraordinaria precisión bajo el control de Jiraiya, hacía imposible defenderse de todas. Por mucho que Gamabunta lo intentara, no podía cortar las cadenas. Al poco tiempo, las cadenas doradas lo envolvieron, apretándose con una fuerza que dejó indefenso incluso al poderoso sapo. Desde la distancia, Gamabunta parecía una montaña brillante envuelta en una red de luz. Atado con fuerza, Gamabunta sintió que su chakra se suprimía y no podía fluir correctamente. Sus movimientos cesaron por completo. Auge. Con un estruendo atronador, su enorme cuerpo golpeó el suelo, provocando temblores en la tierra y levantando nubes de polvo. Gamabunta forcejeó contra las cadenas, pero la presión de las ataduras de adamantina era abrumadora. No podía canalizar chakra y sus extremidades estaban inmovilizadas. «¡Córtame de una vez! Esto es insoportable», le gritó Gamabunta a Jiraiya, y su frustración resonó por todo el campo de batalla. La sensación de estar completamente inmovilizado, sin poder moverse, era insoportable. Habría preferido unos cuantos cortes contundentes a esta torturante sujeción. Satisfecho con la efectividad de sus cadenas selladoras adamantinas, Jiraiya deshizo las ataduras con un gesto de la mano. Al desvanecerse las cadenas, miró a Gamabunta, cuyos gritos previos para que atacara le parecían peculiares. «Gamabunta, le estás dando demasiadas vueltas. Eres demasiado adorable para que pueda descuartizarte», dijo Jiraiya, sonriendo mientras saltaba sobre la cabeza del sapo y le daba una palmadita juguetona. «No me hables así», replicó Gamabunta, tragando saliva nerviosamente. «En serio, córtame un par de veces si es necesario. Así me sentiré mucho mejor». El comportamiento juguetón de Jiraiya claramente inquietó a Gamabunta. Al recordar su primer encuentro, Gamabunta no pudo evitar lamentar su decisión de presumir en lugar de firmar el contrato con calma. «Nunca nadie me había hecho una petición como la tuya antes», dijo Jiraiya, sacudiendo la cabeza. El enorme cuerpo de Gamabunta tembló levemente. Era evidente que aún estaba nervioso. Con un suspiro, Jiraiya desenvainó la espada de la llama relámpago y le dio a Gamabunta unos cuantos cortes ligeros en la espalda. «Ah, mucho mejor». Un gemido de satisfacción escapó de Gamabunta mientras se relajaba visiblemente y todo su cuerpo se aflojó. Jiraiya, sin embargo, se quedó sin palabras. «Juro que estás empezando a adquirir algunos hábitos extraños, Gamabunta», murmuró Jiraiya. «¿Qué puedo decir? Si paso un día sin que me corten, me siento inquieto. Nada sabe bien, nada se siente bien. Al despertar, no tengo energía a menos que me dé unos cuantos cortes primero. Después, estoy como nuevo, lleno de energía, sin dolores ni molestias, y listo para afrontar cualquier cosa», explicó Gamabunta con tono serio. Por un instante, Jiraiya se quedó sin palabras. ¿Había desbloqueado accidentalmente un nuevo y extraño pasatiempo para Gamabunta? «Vamos a buscar a Fukesaku Ishime», dijo Jiraiya, volviendo a encaminar la conversación. Gamabunta sintió y comenzó a correr hacia su destino. En poco tiempo, llegaron a una tranquila poza rodeada de imponentes pilares de piedra que parecían perforar el cielo. Cerca caían cascadas, y la zona estaba salpicada de estatuas de ranas y campos de entrenamiento donde numerosos sapos practicaban sus técnicas. Este era el monte Myoboku, la tierra sagrada donde entrenaban los sapos. En el centro de todo, estaban Fukesaku y Ishime, los dos sabios mayores, instruyendo a un grupo de sapos en su entrenamiento. «Oye, Jiraiya, tu chakra se siente diferente, de repente mucho más fuerte», exclamó Fukesaku mientras el Ishime saltaban hacia Jiraiya. Sus miradas atónitas se clavaron en él. El reciente despertar de Jiraiya había incrementado dramáticamente sus reservas de chakra, un cambio tan profundo que incluso los sabios mayores lo notaron inmediatamente. «Bueno, ayer, durante mi entrenamiento, mi chakra simplemente aumentó. No sé exactamente por qué», admitió Jiraiya, fingiendo ignorancia. «Mencionaste que aprender Senjutsu requiere una cantidad enorme de chakra, así que vine a ver si estaba listo para empezar mi entrenamiento». Dejó los detalles a los ancianos, sabiendo que ellos elaborarían su propia explicación. «Esposa, el chico Jiraiya está listo. Su chakra se ha transformado por completo. Este debe ser el despertar completo de su cuerpo de sabio», declaró Fukesaku, rebosante de emoción. Las sospechas del sapo anciano sobre el potencial de Jiraiya finalmente se confirmaron. Sin duda, las nuevas reservas de chakra de Jiraiya eran prueba de su legado. «Excelentes noticias. Con el talento de Jiraiya, debería dominar el modo sabio a la perfección»,
añadió Shime con el mismo entusiasmo. Eso lo capacitará aún más para cumplir la misión del gran sapo. Jiraiya muchacho, ahora estás calificado para entrenar en el Senjutsu del monte Myoboku, dijo Shime, saltando sobre su hombro. A partir de hoy, te guiaremos para dominarlo, afirmó Fukesaku. Gracias a ambos. Cuento con su guía, respondió Jiraiya, con un entusiasmo igual al de ellos. Una vez que dominara el modo sabio, Jiraiya finalmente tendría el poder para enfrentarse a los enemigos más fuertes. Incluso si aún no alcanzaba la fuerza de un Kai, el modo sabio le aseguraría la defensa contra oponentes de nivel Kai, o al menos, su supervivencia. Lo más importante es que, con el modo sabio, pudo lograr grandes victorias en la Segunda Guerra Shinobi, adquiriendo renombre y mérito. Una vez finalizada la guerra, Jiraiya finalmente tendría las cualidades necesarias para competir por el título de Hokage. Chapter 102 Itsuki Difficult, Jiraiya, hace mucho que nadie domina las artes sabias del monte Miboku. Las técnicas de sabiduría son extremadamente difíciles de aprender, así que mejor prepárate mentalmente. No se parecen en nada a otros ninjutsu que se aprenden con relativa facilidad, exigen mucho tiempo y esfuerzo, le dijo Fukesaku, el sabio sapo, a Jiraiya. Esta fue su manera de avisarle a Jiraiya. Jiraiya siempre había dominado las técnicas del monte Miboku con facilidad, sin apenas perder tiempo, pero las artes sabias eran algo completamente distinto. Primero, era necesario dedicar una enorme cantidad de tiempo a percibir la energía natural del mundo. Luego, había que absorberla en el cuerpo y fusionarla perfectamente con el chakra, transformándolo en el chakra sabio. Cada paso del proceso requería inmenso tiempo y esfuerzo. A Fukesaku le preocupaba que la facilidad previa de Jiraiya para aprender otras técnicas pudiera provocar frustración o incluso pérdida de confianza cuando se enfrentara a los desafíos del entrenamiento de los sabios. Para aprender las artes sabias, primero hay que calmar la mente. Sin tranquilidad, es imposible percibir la energía natural del mundo, y mucho menos absorberla. No te preocupes, mi determinación es fuerte, dijo Jiraiya con una sonrisa confiada. Comprendió el subtexto de la advertencia de Fukesaku. Tras despertar su cuerpo de sabio, ya percibía con facilidad la energía natural presente en el entorno. Por lo tanto, el primer paso del entrenamiento de sabio no fue un obstáculo para él. Todo lo que necesitaba hacer era seguir el método enseñado por Fukesaku y Shime, absorbiendo la energía natural en su cuerpo y fusionándola perfectamente con su chakra para crear el chakra sabio. Incluso el Jiraiya de la historia original había logrado dominar el modo sabio, aunque de forma imperfecta. No había razón para que no pudiera hacerlo mejor esta vez. Su objetivo era emular a Senju Hashirama, entrando en el modo sabio al instante con una simple señal con la mano. Este pergamino contiene instrucciones sobre cómo sentir y absorber la energía natural, dijo Fukesaku, arrojándole un pergamino a Jiraiya. Jiraiya abrió el pergamino y comenzó a leerlo atentamente. Oye, tráenos el aceite de sapo especial, le dijo Fukesaku a Shime. El monte Miboku tenía un aceite de sapo único que, cuando se aplicaba al cuerpo, ayudaba a las personas a sentir rápidamente la energía natural y proporcionaba cierta asistencia para absorberla. ¿Hay algo que no entiendas?, le preguntó Fukesaku a Jiraiya. ¿Podrías explicar esta parte con más detalle?, preguntó Jiraiya, señalando una sección del pergamino. Los métodos escritos en el pergamino eran en su mayoría sencillos, pero algunas partes estaban escritas con la lógica única de los sapos, lo que las hacía difíciles de comprender. Fukesaku aclaró pacientemente cada una de las dudas de Jiraiya, y pronto, Jiraiya tuvo una comprensión firme del material. Según este pergamino, ¿la energía natural es la fuente del chakra?, preguntó Jiraiya. Es correcto, confirmó Fukesaku asintiendo. En la historia original, se decía que Kagaye Sutsuki obtenía chakra al consumir la fruta del árbol divino, convirtiéndose en la progenitora del chakra. En realidad, el chakra nacía de la energía natural. Cuando Kagaye llegó a la Tierra, no tenía control sobre el chakra. Si el chakra y la energía natural provienen de la misma fuente, ¿no debería ser relativamente fácil fusionarlos?, preguntó Jiraiya de nuevo. Aunque comparten el mismo origen, con el tiempo se han convertido en dos energías completamente diferentes. Fusionarlas no es nada sencillo, es un proceso difícil y peligroso. Cualquier error puede dañar tus órganos internos o, peor aún, tu vida. Si sientes alguna anomalía en tu cuerpo, debes detenerte de inmediato. Forzar la fusión está absolutamente prohibido, dijo Fukesaku con severidad. Jiraiya sintió en señal de comprensión. Anciano, el aceite de sapo está listo. El pequeño Jiraiya puede quitarse la ropa y aplicárselo ahora, dijo Shime, usando la técnica de liberación del viento para acercarle un frasco. Jiraiya obedeció, se quitó la ropa antes de abrir el frasco y sacar un puñado de aceite de sapo para frotarlo en el cuerpo. El aceite se sentía fresco y relajante en su piel, ayudándolo a concentrarse más fácilmente mientras subía a una plataforma de piedra, se sentaba con las piernas cruzadas y comenzaba a sentir la energía natural de acuerdo con las instrucciones del pergamino. Aunque ya percibía débilmente la energía natural, seguir los métodos del pergamino le permitió percibirla con mayor claridad. Cuanto más clara fuera su percepción de la energía natural, más fácil sería absorberla. Esta es realmente una ayuda increíble,
murmuró Jiraiya para sí mismo. La sensación refrescante del aceite de sapo lo ayudó a concentrarse completamente y sus propiedades mejoraron su capacidad para percibir la energía natural. Antes, solo percibía vagamente una presencia en el entorno, pero ahora percibía con claridad la energía omnipresente que impregnaba cada rincón del mundo. Parecía como si la existencia misma de este mundo dependiera de la energía natural para funcionar. No es de extrañar que los sabios sapos hubieran ayudado a Goromo a sellar a Kagaye. Si a Kagaye se le hubiera permitido absorber toda la energía natural de este mundo, habría provocado su colapso. A medida que la percepción de Jiraiya se agudizó, comenzó a seguir las instrucciones del pergamino para guiar la energía natural hacia su cuerpo. Anciano, ¿cuánto tiempo crees que le tomará al pequeño Jiraiya percibir la energía natural? Preguntó Shime. Jiraiya tiene un gran talento y es un genio elegido. Como mucho, diría que le tomará un mes sentir energía natural, respondió Fukesaku después de pensarlo un poco. Anciano, mira, la energía natural que rodea al pequeño Jiraiya ya se está concentrando cerca de él. Parece que ya la ha percibido e incluso puede atraerla. Es demasiado rápido, exclamó Shime asombrado, interrumpiendo a Fukesaku a media frase. Chapter 103, I don't think it's that hard. Esta velocidad es simplemente increíble, comentó Fukesaku con voz llena de sorpresa. Hacía apenas unos momentos, había especulado que, incluso con el talento de Jiraiya, le tomaría al menos un mes percibir la energía natural que lo rodeaba. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Jiraiya no solo la percibió, sino que también comenzó a atraerla. El rápido progreso era casi antinatural. Como se esperaba de alguien con un cuerpo de sabio, su talento es monstruoso, murmuró Fukesaku en voz baja, todavía asombrado. A este ritmo, el pequeño Jiraiya podría lograr los fundamentos del modo sabio en poco tiempo, agregó Shime, con sus ojos abiertos delatando su asombro. Si logra fusionar la energía natural con su chakra a la perfección, incluso podría alcanzar esa meta hoy, reflexionó Fukesaku, asintiendo. Justo antes, le había advertido a Jiraiya sobre los desafíos del modo sabio, instándolo a ser paciente y mantener la calma. Ahora, parecía que sus preocupaciones habían sido completamente innecesarias. La aptitud de Jiraiya había superado todas las expectativas. La energía natural comenzó a acumularse alrededor de Jiraiya, fusionándose lentamente con su cuerpo. Al entrar, sintió un hormigueo, como una leve corriente eléctrica que lo recorría. Canalizó cuidadosamente su chakra para envolver la energía natural, siguiendo el método descrito en el pergamino. Paso a paso, comenzó el complejo proceso de fusionar ambas energías. A medida que la fusión avanzaba, su piel empezó a mostrar rasgos similares a los de una rana, y un dolor agudo y punzante se extendió por todo su cuerpo. Fusionar estas energías a la perfección, como advertía el pergamino, no fue tarea fácil. Las dos energías se resistían mutuamente, lo que dificultaba enormemente alcanzar el equilibrio. Una fusión estable requería identificar el punto de equilibrio preciso. Una energía debía dominar y suprimir a la otra para que pudieran fusionarse correctamente. Durante este proceso, el cuerpo de Jiraiya soportó una enorme tensión, y su energía física se agotó rápidamente. El peso sobre su cuerpo era inmenso, prueba de que dominar el modo sabio no era nada fácil. Pequeño Jiraiya, si tu cuerpo no lo aguanta, no te esfuerces demasiado. Podemos ir despacio, le recordó Fukesaku al notar que la piel de Jiraiya empezaba a transformarse. Su voz denotaba preocupación. Temía que Jiraiya se esforzara demasiado intentando dominar el modo sabio de una sola vez. Forzar la unión de ambas energías era peligroso. Si el equilibrio se desequilibraba demasiado, las fuerzas en conflicto chocaban violentamente dentro del cuerpo, pudiendo dañar los órganos internos. Peor aún, si el desequilibrio se acentuaba, el practicante podía ser consumido por la propia naturaleza, convirtiéndose en piedra. El modo sabio no solo era difícil de dominar, sino también peligroso. No lo molestes tanto, lo estás distrayendo. El pequeño Jiraiya no es tan tonto como tú al principio. Si no puede con esto, se detendrá solo, replicó Shime en voz baja. ¿Qué quieres decir con tonto? Respondió Fukesaku indignado. Tranquilo, no querrás acabar con un ojo morado otra vez, ¿verdad? Intervino Gamabunta desde un costado. Estoy hablando con tu madre. Nadie te pidió tu opinión, espetó Fukesaku antes de golpear a Bunta con un gesto de la mano. El enorme sapo voló por los aires como una cometa con la cuerda cortada, aterrizando con un fuerte estruendo. A pesar de su pequeño tamaño, Fukesaku poseía un inmenso chakra sabio. Enviar a Bunta por los aires de un solo golpe fue pan comido para él. Aún así, sabía que pronto lo pagaría. La ira de su esposa era inevitable. Abofetear a su hijo primero fue solo un pequeño consuelo. Mientras tanto, en la plataforma elevada, Jiraiya permanecía sentado con las piernas cruzadas, apretando los dientes mientras soportaba el dolor del proceso de fusión. Su cuerpo temblaba violentamente, pero se negaba a detenerse. Con la capacidad regenerativa del cuerpo del sabio, incluso el daño a sus órganos internos podía repararse rápidamente con suficiente chakra. Detenerse ahora significaría empezar de nuevo, lo que requeriría aún más tiempo y esfuerzo. Aunque había adquirido algo de experiencia, encontrar el equilibrio de nuevo no sería tarea fácil. La fuerza de voluntad de ese chico es increíble, comentó Shime, observando la lucha de Jiraiya con una mezcla de asombro y preocupación. Su piel de rana se había endurecido y todo su cuerpo temblaba por la tensión.
Es realmente impresionante. Incluso con la regeneración del cuerpo sabio, el dolor de cada lesión sigue siendo igual de intenso, añadió Fukesaku asintiendo. ¿Crees que el pequeño Jiraiya tendrá éxito hoy?, preguntó Shime, mirando a su esposo. Dominar el modo sabio en un solo día es una tarea titánica, pero con su talento, no es imposible, respondió Fukesaku, con un tono que transmitía duda y esperanza. Al caer la noche, el cielo sobre el monte Myoboku resplandecía con innumerables estrellas. La luna llena proyectaba su luz plateada sobre la tierra. En la plataforma de piedra, Jiraiya permanecía sentado, con los ojos fuertemente cerrados. Las transformaciones de rana en su piel comenzaron a desvanecerse. Desde el amanecer hasta el anochecer, había soportado un dolor incesante, logrando finalmente estabilizar el equilibrio entre ambas energías. Lenta pero firmemente, había comenzado a fusionarlas. El pequeño Jiraiya ya casi está ahí, observó Shime con voz teñida de emoción. ¡Qué talento tan aterrador!, murmuró Fukesaku, maravillándose del progreso de Jiraiya. Como descendientes del gran sapo sapo, Fukesaku y Shime poseían la capacidad innata de absorber la energía natural y convertirla en chakra sabio sin esfuerzo. Para ellos, el modo sabio era algo natural, un don de su linaje. Pero para quienes carecían de estas ventajas, aprender a aprovechar la energía natural requería años de arduo entrenamiento. Los pergaminos dicen que solo el sabio de los 6 caminos y su hermano dominaron el modo sabio tan rápidamente, comentó Fukesaku con tono reverente. Solo un poco más. No puedo parar ahora, pensó Jiraiya, apretando los dientes mientras luchaba por mantener el delicado equilibrio. Aunque había encontrado el equilibrio, seguía siendo inestable, y el dominio completo seguía siendo esquivo. Incluso con su cuerpo sabio, el proceso de fusionar las dos energías lo puso al límite. Si bien ahora podía crear chakra sabio, la fusión era lenta, frágil y agotadora. Si se interrumpía, tendría que empezar de nuevo. Además, entrar en el modo sabio de esta manera requeriría un tiempo de preparación considerable, y la forma en sí misma sería efímera debido a la enorme tensión que imponía a su cuerpo. Tengo que seguir empujando, solo un poquito más. Chapter 104 Master Inside Mode. El Jiraiya de la serie original probablemente nunca encontró el equilibrio en el modo sabio, lo que hizo que su velocidad de activación fuera inusualmente lenta y provocó transformaciones similares a las de un sapo en su cuerpo. Además, le supuso una enorme tensión física. Ahora, Jiraiya comprendía por qué su versión original no podía alcanzar el modo sabio perfecto. Su cuerpo simplemente no soportaba la carga de alcanzar el verdadero punto de equilibrio. Si no fuera por las aterradoras habilidades regenerativas otorgadas por su cuerpo de sabio, no habría llegado tan lejos, sus órganos internos se habrían roto, lo que lo habría llevado a la muerte hace mucho tiempo. El poder generado por la fusión y repulsión de dos energías no era abrumador, pero era más que suficiente para destrozar sus órganos. Sus órganos internos y huesos se habían destrozado innumerables veces, solo para ser reparados instantáneamente gracias a las capacidades curativas de su cuerpo de sabio. A medida que pasaba el tiempo, las transformaciones similares a las de un sapo en el cuerpo de Jiraiya comenzaron a desvanecerse gradualmente. Las dos energías dentro de él se fusionaban más rápido, acercándolo cada vez más a alcanzar el verdadero punto de equilibrio. Pasaron varias horas más antes de que Jiraiya finalmente lo encontrara. La energía natural del mundo exterior y el chakra de su cuerpo se fusionaron a la perfección. El dolor que había sentido durante el proceso desapareció por completo. Las transformaciones de sapo en su cuerpo desaparecieron en un instante, reemplazadas por las distintivas marcas de sabio en su rostro. Jiraiya se puso de pie, sintiendo un poder que lo recorría como nunca antes. Sus habilidades sensoriales, en particular, se habían multiplicado por varias. Después de encontrar el punto de equilibrio, ahora podía absorber fácilmente la energía natural y fusionarla con su chakra, convirtiéndolo en chakra sabio. Aunque la cantidad de su chakra no había aumentado, su calidad había experimentado una transformación completa. El poder que contenía era varias veces mayor que antes. Sin embargo, el chakra sabio era tan potente que suponía una pesada carga para su cuerpo. Incluso con su cuerpo sabio, Jiraiya no pudo mantener el modo sabio por mucho tiempo. Basándose en su fuerza física actual, Jiraiya estimó que podría mantener el modo sabio durante un máximo de 5 minutos. Después, el chakra sabio comenzaría a dañar su cuerpo, obligándolo a desactivarlo. Por supuesto, esta limitación se debía a su desconocimiento de la energía. Con el tiempo, a medida que su cuerpo se adaptaba, confiaba en que la duración aumentaría. Además, aunque su cuerpo de sabio estaba completamente despierto, Jiraiya aún era joven. A medida que envejecía, su cuerpo de sabio seguía desarrollándose y fortaleciéndose. Entonces, este es el modo sabio, murmuró Jiraiya con una sonrisa, maravillándose del inmenso poder dentro de él. Con un pensamiento, desactivó el modo sabio, deteniendo la absorción de energía natural. Modo sabio. Con un grito, Jiraiya juntó las manos. Las marcas del sabio reaparecieron en su rostro al absorber grandes cantidades de energía natural, fusionándolas perfectamente con su chakra para formar el chakra del sabio. En solo un segundo, entró nuevamente en modo sabio. Como pensaba, encontrar el verdadero punto de equilibrio me permite activar el modo sabio instantáneamente, dijo Jiraiya,
asintiendo con satisfacción mientras lo desactivaba una vez más. Fukasaku-sama, ¿esto significa que lo he logrado? Jiraiya se giró hacia Fukasaku en busca de confirmación. Sin duda, Fukasaku quedó atónito ante la capacidad de Jiraiya de entrar en modo sabio en cuestión de segundos. Es increíble. Ahora, por favor, enséñenme algunas técnicas sabias, dijo Jiraiya a los dos sapos mayores. Habiendo dominado el uso del chakra sabio, Jiraiya ahora estaba calificado para aprender técnicas sabias. De hecho, muchos ninjutsu estándar podían potenciarse con chakra sabio, transformándolos naturalmente en técnicas sabias. Sin embargo, estas técnicas no se consideraban auténticas técnicas sabias, eran más bien ninjutsu mejorado. Las verdaderas técnicas del sabio requieren un dominio del chakra del sabio para liberar todo su potencial. Por supuesto, dijo Fukasaku asintiendo, convocando 2 pergaminos y entregándoselos a Jiraiya. Los pergaminos contenían 2 técnicas sabias inmensamente poderosas. El primero fue una técnica de sabio de liberación de fuego de rango S, baño de aceite hirviente. Este yatsu compuesto requería el esfuerzo conjunto de Fukasaku, Shime y Jiraiya para ejecutarse. Este yatsu de liberación de fuego podría considerarse la cumbre de las técnicas de fuego. Al activarse, las llamas alcanzaban temperaturas comparables a la superficie del sol, capaces de incinerar todo a su paso. Sin embargo, dominar tal técnica no era tarea fácil, dado que dependía de la perfecta sincronización entre los 3 usuarios. Jiraiya tenía que regresar con frecuencia al monte Myoboku para entrenar. La segunda técnica del sabio, detallada en el otro pergamino, era el zenbon de aguja de cabello. Poseía una velocidad y un alcance incomparables, lo que la hacía casi imposible de esquivar. En la serie original, esta era una de las técnicas ofensivas más rápidas y de mayor alcance de Jiraiya. No perdamos tiempo, Fukasaku-sama, Shima-sama, comencemos a entrenar para el baño de aceite hirviente de inmediato, dijo Jiraiya con entusiasmo después de leer las instrucciones. Una vez que dominara esta técnica sabia, poseería un arma lo suficientemente poderosa como para derrotar a oponentes de nivel Kai. Las llamas de Sayard Bath of Boiling Oil eran tan abrasadoras que incluso el shinobi de nivel Kai más fuerte quedaría reducido a cenizas, incapaz de resistir temperaturas tan extremas. El yatsu requería que Jiraiya proporcionara aceite, Fukasaku aportara fuego y Shime suministrara viento. Juntas, las 3 fuerzas se combinaron para formar un elemento fuego inmensamente poderoso. Después de firmar un contrato de invocación con Fukasaku y Shime, Jiraiya comenzó a entrenar con ellos para sincronizar sus esfuerzos. Anciano, ¿puedes ir un poco más despacio a liberar el fuego? Estás prendiendo fuego al aceite de Jiraiya antes de que haya preparado el viento, regañó Shime a Fukasaku. Tú eres el lento, ¿no podrías acelerar la liberación del viento? Replicó Fukasaku. Maestros, por favor no discutan, intervino Jiraiya, con un tono lleno de exasperación. Había pasado más de un mes desde que comenzaron el entrenamiento para el baño de aceite hirviente, pero aún no habían ejecutado la técnica con éxito. Jiraiya comprendió entonces que dominar este yatsu era aún más difícil que aprender el modo sabio. La sincronización necesaria para fusionar las 3 energías era tan precisa que incluso el más mínimo error hacía que la técnica fallara. Chapter 105 Initial Master y el arte sabio, baño de aceite hirviente era increíblemente poderoso, y dominarlo no sería fácil. Jiraiya ya se había preparado mentalmente para el desafío. Por ahora, con la segunda gran guerra ninja aún por comenzar, tenía tiempo de sobra para entrenar en el monte Myoboku. Había empezado a comprender los fundamentos de este arte sabio de elemento fuego y confiaba en que un poco más de tiempo le bastaría para dominarlo por completo. Una vez que regrese a la aldea, debo encontrar una manera de obtener el Yatsu clon multisombra, pensó Jiraiya para sí mismo. Actualmente, su cuerpo principal entrenaba con Fukasaku y Shime para dominar el elemento fuego, baño de aceite hirviente. Mientras tanto, un clon de sombra practicaba el arte sabio, zenbon de aguja de cabello por su cuenta. Cuando un clon de sombra se dispersa, la experiencia acumulada se transfiere de vuelta al cuerpo principal. Así que, si su clon lograba dominar el zenbon de aguja de cabello, Jiraiya también lo lograría. Sin embargo, el progreso fue lento con un solo clon de sombra. Su capacidad para resistir y entrenar con chakra sabio era limitada, lo que hacía que el avance del zenbon aguja de cabello fuera frustrantemente lento. Los clones de sombra podían entrar en modo sabio, pero solo por un breve periodo en comparación con el cuerpo principal. El clon colapsaba después de 2 minutos, incapaz de soportar la tensión del chakra sabio por más tiempo. Esta limitación dificultaba el rápido progreso en el dominio de la técnica. Si pudiera aprender el yatsu de clones de sombras múltiples, podría crear más clones para entrenar simultáneamente con el zenbon de aguja de cabello, reduciendo significativamente el tiempo necesario para dominarlo, reflexionó Jiraiya. Aún le quedaban contribuciones pendientes de la aldea. Jiraiya decidió que, a su regreso, le pediría a Hiruzen Rutoubi el método para aprender el yatsu de clon de sombras múltiples. Dadas sus contribuciones a la aldea, estaba seguro de que se lo había ganado. Hirayabori, baja el ritmo de tu escupida de aceite esta vez. Mi esposa está envejeciendo y no puede seguir el ritmo, aconsejó Fukasaku después de analizar su fracaso anterior. Su intento anterior había fallado porque Jiraiya y Fukasaku habían liberado su aceite y fuego demasiado rápido, dejando a liberación del viento de Shime incapaz de sincronizarse a tiempo.
Asintiendo, Jiraiya se preparó para otro intento. Formando sellos manuales, canalizó chakra sabio para producir aceite, que escupió en una ola masiva. Simultáneamente, Fukesaku liberó el elemento fuego, encendiendo el aceite al instante. Al mismo tiempo, Shime desató una poderosa ráfaga de viento por la boca. El petróleo se prendió en un intenso incendio, y el viento avivó las llamas, aumentando rápidamente la temperatura. El paisaje circundante se tiñó de un naranja intenso a medida que el calor se volvía abrumador. El agua de un estanque cercano se evaporó visiblemente, e incluso la cascada que alimentaba el estanque dejó de fluir cuando su fuente se convirtió en vapor. Después de repetidos intentos, Jiraiya y los dos sabios sapos finalmente lograron alcanzar un dominio preliminar del arte sabio, baño de aceite hirviente. Incluso Jiraiya, que estaba realizando el yatsu, sintió que su piel le picaba por el intenso calor. Como se esperaba de una de las técnicas de liberación de fuego más poderosas en la historia de la hoja oculta, el poder es verdaderamente notable, comentó Jiraiya, satisfecho mientras observaba las consecuencias. El estanque estaba casi seco y el suelo a su alrededor no solo estaba agrietado sino también vitrificado, mientras que la lava fundida resumaba de zonas ricas en roca. Este fue solo su primer intento. Con más entrenamiento, podrían refinar y mejorar la técnica. Los tres aún no habían logrado una sincronización perfecta, y si lograban integrar plenamente sus habilidades, el poder del baño de aceite hirviente aumentaría exponencialmente. Jiraiya, ¿recuerdas la sensación de antes?, preguntó Fukesaku. Jiraiya sintió. Sí, lo tengo. El baño de aceite hirviente aún tiene mucho potencial. Si logramos liberar todo su poder, el agua de ese estanque podría evaporarse instantáneamente y la tierra circundante podría convertirse en lava fundida, añadió Shime. Mientras sus palabras se apagaban, empezó a caer una llovizna. El agua evaporada había ascendido a las nubes, se había condensado y regresado en forma de gotas de lluvia. Fuku-chan, ya que dominamos el baño de aceite hirviente, busquemos tiempo para entrenar a Jiraiya en el canto de confrontación de sapos, propuso Shime. El canto de confrontación del sapo era un genjutsu extremadamente poderoso, rivalizando incluso con las técnicas Mangekyou Sharingan del clan Uchiha, como Tsukuyomi. En la historia original, Jiraiya usó este genjutsu con los dos sabios sapos contra Pain, derribando instantáneamente 3 de los 6 caminos del dolor. El canto de confrontación de sapos era una de las técnicas de genjutsu más poderosas del monte Miboku. Si un enemigo se exponía al canto durante el tiempo suficiente, su espíritu quedaba atrapado en un reino de genjutsu, atado por 4 enormes sapos que portaban la imagen de la deidad inamovible. Una vez sellado, el enemigo quedaba completamente indefenso. Lo que hacía a este genjutsu verdaderamente temible era su capacidad de distorsionar el espacio, haciéndolo inevitable, irresistible e imposible de reflejar o contrarrestar. Tanto el cuerpo como el espíritu del enemigo quedaban inmovilizados. A diferencia del genjutsu típico, donde las víctimas podían conservar cierta capacidad cognitiva para intentar escapar, el canto de confrontación del sapo no ofrecía tal oportunidad. Sin embargo, esta técnica tenía una desventaja importante. El proceso de activación del cántico revelaba la ubicación del usuario, y se requería cierto tiempo para atrapar al objetivo en el espacio del genjutsu. Esto lo hacía vulnerable a interrupciones, requiriendo la coordinación entre varios usuarios para lograr el éxito. En la historia original, Naruto no utilizó esta técnica durante su batalla contra Pain debido a la falta de coordinación entre él y los dos sabios. Como resultado, ambos fueron derrotados por el Shinra Tensa de Pain antes de que pudieran completar el canto. Jiraiya quedó profundamente intrigado por el poder de esta técnica. Cuando Shime le entregó el pergamino que detallaba el cántico de confrontación de sapos, lo tomó con entusiasmo y comenzó a estudiarlo con gran interés. Chapter 106 Mastering a Powerful Genjutsu. En la historia original, Jiraiya no era experto en genjutsu, aunque se destacaba en romperlo. Sin embargo, al estudiar el método de entrenamiento descrito en el pergamino, Jiraiya lo descubrió sorprendentemente fácil de entender. No parecía tan difícil como esperaba, y confiaba en dominarlo. El canto de confrontación del sapo era una de las técnicas senjutsu fundamentales del monte Myoboku, un genjutsu único desarrollado por el gran sapo Sapo. Su ejecución requería una secuencia específica de símbolos y la armonía del canto del sapo. Jiraiya, dominar el cántico de confrontación de sapos requiere un alto nivel de talento en genjutsu, explicó Fukesaku. Estos ritmos y melodías fueron compuestos por el gran sapo Sapo basándose en la resonancia de nuestro campo sonoro de sapo. Es casi imposible para un humano producir estos sonidos. No te esfuerces demasiado si no puedes lograrlo. Si no lo dominas, añadió Shime, podemos practicar la sincronización de nuestros modos senjutsu. De esa manera, cuando realicemos el canto de confrontación del sapo, podrás moverte con nosotros sin interrumpir la técnica. Los dos sabios creían claramente que las posibilidades de que Jiraiya dominara el canto eran escasas. En la historia original, el modo senjutsu de Naruto era independiente del de los dos sapos, lo que dejaba una apertura para que Tendo Pain la explotara. No te preocupes,
Creo que puedo lograrlo si le dedico suficiente tiempo al entrenamiento, respondió Jiraiya con confianza. Si bien el cántico fue diseñado para sapos, lo que dificultaba que los humanos lo replicaran, Jiraiya tenía un sistema de su lado. Si no pudiera producir las melodías requeridas, su sistema, siempre en sintonía con sus necesidades, probablemente le proporcionaría una solución. Si Jiraiya pudiera aprender a replicar el canto, los tres podrían sincronizar sus esfuerzos y lanzar el genjutsu casi instantáneamente, atrayendo a los enemigos al espacio de la ilusión en cuestión de momentos. Bueno, Jiraiya, si puedes dominarlo, sería ideal, dijo Fukesaku. Sin embargo, dominar el cántico de confrontación del sapo en poco tiempo era poco realista. Sumado a su reciente y agotador entrenamiento en el baño de aceite hirviente, Jiraiya ya estaba exhausto. Decidió tomarse un descanso y esperar su próxima recompensa del sistema, con la esperanza de que le ayudara a dominar el canto. Llevaba un tiempo entrenando en el monte Myoboku, y la siguiente recompensa del sistema estaba a solo unos días de llegar. Después de un breve descanso en el monte Myoboku, Jiraiya liberó su clon de sombra y regresó al mundo ninja. Al llegar a casa, notó que era casi mediodía. Tsunade probablemente llegaría pronto con el almuerzo, así que planeó comer, relajarse un poco y luego visitar la oficina del Hokage para solicitar el método de entrenamiento de la técnica de clon de sombras múltiples. No pasó mucho tiempo hasta que Tsunade llegó llevando una lonchera. Tengo buenas noticias. Hoy dominé una técnica de Senjutsu, exclamó Jiraiya mientras abrazaba a Tsunade con una amplia sonrisa. Entonces, merezco una recompensa en el almuerzo de hoy, añadió bromeando. Debido a su intenso entrenamiento en el monte Myoboku, últimamente había pasado mucho menos tiempo con Tsunade. Planeaba compensarlo hoy. ¿Ya dominas el Senjutsu?, preguntó Tsunade con los ojos abiertos por el asombro. Habiendo entrenado ocasionalmente en el bosque Shikotsu, donde residía un sabio, Tsunade comprendió cuán desafiante era el Senjutsu. Lo único que me impulsa es pensar en verte más a menudo, dijo Jiraiya con una sonrisa. Cuanto antes domine el Senjutsu, antes podré pasar más tiempo contigo. Cada día en el monte Myoboku, me esfuerzo al máximo, pero siempre que pienso en ti, encuentro la fuerza para seguir adelante. Tsunade se sintió profundamente conmovida por sus palabras. Con el corazón lleno de calidez, rodeó el cuello de Jiraiya con sus brazos y lo besó. Después de un tiempo, se separaron. ¿Qué tipo de recompensa buscas?, preguntó Tsunade. Uf, qué intensidad, ¿verdad? ¿No te está pareciendo esta historia tan emocionante que sientes que tu chakra se acelera? Pues ¿por qué no dejas un like en el video para que más shinobis puedan disfrutar de esta épica aventura? Tómate solo un segundo, nos ayudas un montón. Gracias por ese like. Ahora sí, continuemos con esta grandiosa historia. Jiraiya se acercó y le susurró al oído. El rostro de Tsunade se puso rojo como un tomate. Había leído suficiente manga de Jiraiya como para entender exactamente lo que quería decir. Bien, después del almuerzo, respondió ella, asintiendo tímidamente. Su aceptación dejó a Jiraiya extasiado. Terminó rápidamente su almuerzo y condujo a Tsunade a la habitación, donde colocó una barrera para su privacidad. Después de una intensa competencia entre los dos, Tsunade finalmente admitió la derrota. Después de su tiempo juntos, Jiraiya preguntó, ¿ha habido alguna misión del Sensa últimamente? Durante su estancia en el monte Myoboku, Jiraiya no le informó a Hiruzen Sarutoubi sobre su entrenamiento en Senjutsu, solo le dijo que necesitaba practicar una técnica secreta. Como resultado, no había recibido ninguna misión recientemente y no estaba seguro de si sus equipos Ambo habían recibido alguna tarea. Quería evaluar cuándo podría intensificarse la Segunda Guerra Shinobi. Si Konoha comenzaba a atacar el país de la lluvia, no podría permanecer en el monte Myoboku mucho más tiempo. Recientemente, Sensa ha enviado a nuestro equipo en algunas misiones para escoltar suministros a la frontera de Rain, pero no ha habido ninguna batalla, respondió Tsunade. El hecho de que Konoha hubiera comenzado a transportar suministros a la frontera significaba que se preparaban para una invasión a gran escala del país de la lluvia. Como dice el dicho, un ejército marcha con el estómago lleno. Asegurar una línea de suministro estable es crucial para ganar una guerra. La Segunda Guerra Shinobi estaba a punto de estallar, y Jiraiya la vio como una oportunidad para ganar fama y mérito. Tras pasar un rato con Tsunade, Jiraiya se dirigió a la oficina del Hokage para solicitar la técnica de clon de sombras múltiples. Mientras tanto, Tsunade regresó al complejo del clan Senju para continuar su entrenamiento. Con la guerra acercándose, cada ninja de Konoha estaba haciendo todo lo posible para volverse más fuerte. Chapter 107 de Multisadou Clone Yatsu. Konoha ahora estaba envuelta en una atmósfera tensa. Mientras Jiraiya se dirigía a la oficina del Hokage, no había un solo ninja holgazaneando. Todos estaban entrenando sin descanso. Toda guerra trajo bajas. Nadie quería ser el que muriera, pero al mismo tiempo, muchos buscaron ganar gloria durante la guerra, con la esperanza de llamar la atención de los líderes de Konoha. Aquellos que se destacaran podrían recibir abundantes recursos y cultivo, elevando su estatus. Para algunos, la guerra fue una oportunidad. En tiempos de paz, obtener tal reconocimiento y recursos era casi imposible, pero en la guerra, al eliminar suficientes enemigos, podían intercambiar sus méritos por lo que deseaban y reescribir sus destinos. Sin embargo,
Para muchos otros, especialmente los shinobi nacidos civiles, la guerra era aterradora. A diferencia de los shinobi de clan, carecían de una fuerza comparable. Una vez en el campo de batalla, la mayoría estaban prácticamente muertos y solo unos pocos lograron sobrevivir y prosperar. Toda guerra trajo consigo enormes pérdidas de vidas, y la mayoría de quienes perecieron eran ninjas civiles. Pero no importaba cuánto temieran a la guerra, ellos eran shinobi. Cuando los líderes de la aldea dieron órdenes, no tuvieron más remedio que marchar al campo de batalla. Negarse no era una opción. Cualquiera que desobedeciera sería etiquetado como un ninja rebelde, perseguido por las fuerzas de élite de Konoha y probablemente tendría un final aún más rápido. Buenas tardes, Hiraya-sama. Hiraya-sama, eres mi ídolo. ¿Me das tu autógrafo? Trabajaré duro para convertirme en un ninja como tú algún día. Mientras caminaba por las calles, Jiraiya fue recibido por civiles emocionados y shinobi por igual. Gracias a los esfuerzos de Hiruzen Sarutobi por construir su reputación, Jiraiya era una figura venerada entre los shinobi de menor rango y los civiles. Si pudiera obtener suficientes logros y prestigio durante la Segunda Guerra Shinobi, y si Hiruzen decidiera dimitir, el puesto de Hokage probablemente sería suyo. Jiraiya correspondía a cada saludo con una cálida sonrisa y un asentimiento. Para convertirse en Hokage, necesitaba el apoyo del pueblo. Tui-san, ¿por qué te ves deprimido hoy? Entre la multitud, Jiraiya vio a Miktu, vestido con su característico mono verde. Sin embargo, el hombre parecía inusualmente abatido, un marcado contraste con su habitual espíritu fogoso. La vista sorprendió a Jiraiya. Hiraya-sama, soy un completo fracaso. Reprobé el examen Chin otra vez. Al escuchar la pregunta de Jiraiya, Miktu miró hacia arriba con lágrimas corriendo por su rostro y su voz llena de dolor. Como Konoha actualmente no tenía aliados formales, la aldea había relajado los requisitos para el examen Chin. Cualquier genin que creyera que estaba listo para el rango de Chin podía solicitar tomar el examen, siempre que aprobara una prueba escrita preliminar. Los exámenes Chin conjuntos realizados por varias aldeas, diseñados para demostrar su fuerza, solo se volvieron comunes después de la Tercera Guerra Mundial Shinobi y la firma de los acuerdos de alianza. Según la evaluación de Jiraiya, el incansable entrenamiento de Miktu probablemente le había permitido abrir la cuarta puerta. Sin duda, era lo suficientemente fuerte como para ser un Chin. Sin embargo, su fracaso se debió sin duda a la parte escrita del examen. Sin aprobarla, ni siquiera pudo pasar a la evaluación práctica. En la línea de tiempo original, Miktu nunca ascendió por encima del rango de genin, únicamente porque nunca pudo aprobar el examen escrito. La prueba escrita enfatizó la comprensión de la voluntad del fuego, una filosofía fundamental de Konoha. Sin demostrar una comprensión profunda de este concepto, uno no podría avanzar más en el proceso del examen. Tui-san, la juventud no tiene límites. ¿Cómo puedes dejar que un revés te derrumbe? Tu juventud apenas comienza, necesita rugir. Creo que algún día te convertirás en la bestia de Konoha. Jiraiya animó a Miktu con una sonrisa confiada. Valoraba el potencial de Du y lo veía como alguien que merecía la pena cultivar. Hiraya-sama, tiene toda la razón. Mi juventud apenas comienza, ¿cómo podría dejarla desvanecer ahora? Seguiré entrenando y me esforzaré por convertirme algún día en un ninja tan grande como usted. El ánimo de Miktu se reavivó al instante. Saltó, dio una voltereta en el aire y echó a correr apoyándose en las manos, rebosante de energía. Dui-san, realmente creo que te convertirás en un ninja extraordinario. Jiraiya sonrió mientras observaba la figura de Du desaparecer en la distancia. Con eso, continuó su camino hacia la oficina del Hokage. Al entrar, Jiraiya fue recibido por la vista de Hiruzen Sarutobi, rodeado de pilas de documentos, usando clones de sombra para manejar la carga de trabajo. Sensei, no puede seguir trabajando así, necesita descansar de vez en cuando. La habitación estaba cargada de olor a tabaco, lo que hizo que Jiraiya se sintiera incómodo. Jiraiya, yo tampoco quiero trabajar tan duro, pero la aldea tiene demasiados asuntos urgentes. No tengo opción. ¿Cómo va tu entrenamiento en el monte Miboku? Hiruzen le sonrió cálidamente a su estudiante. He dominado la técnica en la que estaba trabajando. Ya no necesito visitar el monte Miboku tan a menudo, respondió Jiraiya. Me alegra saberlo. La aldea tiene muy poco personal ahora mismo, sobre todo tratándose de shinobi de tu calibre. Por ahora, te asignaré algunas misiones. Hiruzen exhaló una bocanada de humo y dejó un documento a un lado. Contribuir a la aldea siempre ha sido mi principio rector. Con la aldea en su estado actual, incluso si no me asignaras misiones, acudiría a ti para ellas, dijo Jiraiya con una sonrisa. Recuerda que dijiste eso. No te quejes cuando las tareas se acumulen, bromeó Hiruzen. Después de una pausa, preguntó, escuché que Uzumaki Mito te confió las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Jiraiya no se sorprendió, esperaba que esta noticia llegara a oídos de Hiruzen. Él asintió. Sí, Sensei. Durante mi última visita al clan Senju, Lady Mito me pidió una promesa. Acepté y, a cambio, me transmitió las técnicas de sellado del clan Uzumaki. ¿Qué clase de promesa? Preguntó Hiruzen,
intrigado. Ella me pidió que si alguna vez me encontraba con miembros del clan Uzumaki en el futuro, los ayudara a encontrar seguridad y estabilidad, explicó Jiraiya. No rompas esa promesa. La confianza que depositó en ti es muy importante, y las técnicas de sellado del clan Uzumaki son increíblemente poderosas, asegúrate de estudiarlas bien y aprovecharlas al máximo. Hiruzen dio una profunda calada a su pipa y una leve sonrisa apareció en su rostro. No hizo ningún intento de exigir las técnicas de sellado ni advertir a Jiraiya sobre los peligros de asociarse con el clan Uzumaki, mostrando su confianza en su estudiante. Chapter 108 Godo Itnao Hiruzen Serutoubi ya había considerado a Jiraiya como su sucesor. Que Jiraiya consiguiera acceder a las técnicas de sellado del clan Uzumaki y se hiciera aún más fuerte, sin duda era una excelente noticia. Después de todo, la voluntad de fuego de Jiraiya ardía con intensidad, y su sentido de pertenencia y lealtad a la aldea era inquebrantable. Era imposible que hiciera algo que perjudicara los intereses de Konoha. Además, había otra razón. Si Jiraiya dominaba las técnicas de sellado del clan Uzumaki, ¿no significaría eso que el propio Hiruzen también tendría acceso a ellas? Mientras se lo pidiera a Jiraiya, era improbable que éste se negara. Hiruzen siempre había estado profundamente interesado en las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Durante la invasión de Usushio-Gakure, los Shinobi de Konoha se unieron al ataque bajo identidades ocultas con el objetivo específico de obtener estas poderosas técnicas. Sin embargo, los Shinobi Uzumaki previeron el peligro y transfirieron de antemano a los miembros de su clan y sus pergaminos más importantes. Como resultado, tras la caída de Usushio-Gakure, las principales aldeas Shinobi solo lograron adquirir algunas técnicas básicas de sellado. Las verdaderamente avanzadas permanecieron fuera de su alcance. Hiruzen sabía desde hacía tiempo que Uzumaki Mito poseía las técnicas de sellado más poderosas del clan, pero con el 9 cola sellado en su interior, no se atrevería a obtenerlo por la fuerza, por muy tentador que fuera. Ahora que Uzumaki Mito había transmitido voluntariamente esas técnicas a Jiraiya, fue una bendición inesperada. Esto significaba que el propio Hiruzen podría aprenderlas en el futuro. En la historia original, el sello consumidor del demonio muerto de Hiruzen se aprendió de Kusina Uzumaki, quien a su vez había sido instruida por Mito. Kusina vivió con Mito durante un tiempo tras ser llevada a Konoha. Sensa, quiero aprender el Yatsu de clon de sombras múltiples, dijo Jiraiya directamente a Hiruzen. ¿Por qué quieres aprender esta técnica? El Yatsu clon multisombra consume una cantidad enorme de chakra al usarlo. Si no tienes cuidado, podría provocar la pérdida de chakra y la muerte. Cuando el segundo Hokage creó esta técnica, la adaptó a sus inmensas reservas de chakra. Nunca pretendió que la usaran Shinobi con pocas reservas de chakra. Hiruzen frunció el ceño al responder. Desde que asumió el cargo, había permitido que algunos Shinobi ricos en chakra entrenaran con la técnica, pero todos, sin excepción, habían muerto por agotamiento de chakra. Por eso, el Yatsu estaba clasificado como prohibido y estrictamente prohibido para la mayoría de los Shinobi de Konoha. Jiraiya era un prodigio que Hiruzen apreciaba mucho. Sin duda, no quería que Jiraiya experimentara con una técnica tan peligrosa. Si algo le sucedía, sería una enorme pérdida para Konoha. Sensa, he oído hablar de los peligros de este Yatsu, pero mis reservas de chakra superan con creces las de un Jounin típico. Incluso los grandes saposabios del monte Myoboku se han maravillado de mi chakra y han declarado que poseo el cuerpo de sabio. Jiraiya reveló esta información, decidiendo que ya no había razón para ocultar su singular constitución. Con su fuerza actual, no temía ser el objetivo de una investigación. Incluso si el propio Hiruzen atacaba, Jiraiya confiaba en que podría escapar una vez que entrara en modo sabio. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par, sorprendido. Se levantó bruscamente de su silla, mirando a Jiraiya con incredulidad. No sé exactamente qué es el cuerpo de sabio, pero los sabios mayores del monte Myoboku dijeron que tengo este tipo de constitución, explicó Jiraiya. Hiruzen y Danzou habían especulado previamente que Jiraiya había despertado algún tipo de Kekkei-genkai, dado su rápido aumento de fuerza, pero a pesar de sus prolongadas observaciones, Jiraiya nunca había mostrado ninguna habilidad específica de Kekkei-genkai, lo que los dejó perplejos. Ahora que Jiraiya reveló que poseía el cuerpo del sabio, todo tenía sentido. El primer Hokage, Hashirama Senju, venerado como el dios Shinobi, también poseía este tipo de cuerpo. Aunque gran parte de su poder provenía de su dominio del elemento madera, el cuerpo del sabio desempeñaba un papel indispensable. La sorpresa inicial de Hiruzen se transformó rápidamente en alegría. Con el cuerpo de sabio, Jiraiya tenía el potencial de convertirse en una potencia sin igual. Incluso si no alcanzaba el nivel de Hashirama, aún podía alcanzar alturas increíbles y llevar a Konoha a una nueva era de poder. Podría convertirse en un héroe recordado por generaciones. Como maestro de Jiraiya, Hiruzen creía que su propio legado también se elevaría junto con los logros de Jiraiya. Si los grandes sabios han reconocido tu cuerpo de sabio, no hay duda. Estás calificado para entrenar en el Yatsu de clon de sombras múltiples, dijo Hiruzen, reprimiendo su emoción mientras volvía a sentarse. El cuerpo del sabio se caracterizaba por sus vastas reservas de chakra,
lo que lo hacía ideal para esta técnica. Hiruzen invocó un pergamino y se lo lanzó a Jiraiya. Aquí se incluyen las instrucciones para el Yatsu clon multisombra. Una vez que lo domines, tienes prohibido compartirlo con nadie más sin mi permiso. No te preocupes, Sensa. Nunca se lo pasaría a otro sin pensarlo 2 veces, le aseguró Jiraiya. Abrió el pergamino, memorizó los detalles de la técnica y lo volvió a dejar sobre el escritorio. Acabas de regresar de tu entrenamiento en el monte Myoboku. Descansa bien esta noche. Mañana por la mañana saldrás a completar esta misión, dijo Hiruzen, entregándole a Jiraiya otro pergamino. Jiraiya lo abrió y vio que era una misión de reconocimiento cerca de la frontera. Era evidente que Hiruzen conocía las excepcionales habilidades sensoriales del cuerpo del sabio. Como él mismo había dicho, nadie mejor que Jiraiya para la tarea. Y una cosa más, te he estado diciendo que visites a la esposa de tu maestro, pero aún no lo has hecho. Ve a mi casa y visítala ahora, agregó Hiruzen con una risa. Chapter 109 Visiting the Sarutoubi Clan, Asuma ha oído hablar de ti y te admira mucho, dijo Hiruzen Sarutoubi con una cálida sonrisa. Desde que volví a casa la última vez, me ha estado insistiendo para que te conozca. Incluso se ha propuesto convertirse en un ninja como tú. Hiruzen continuó, con un tono que revelaba una mezcla de afecto e intención calculada. Últimamente, había empezado a preparar a Jiraiya como su sucesor. Era natural que fomentara lazos más estrechos entre Jiraiya y su familia. Después de todo, incluso la persona más desinteresada alberga motivos privados. Hiruzen era muy consciente de que no podía permanecer como Hokage para siempre. Tarde o temprano, tendría que dimitir. Pero, acostumbrado a ejercer el poder, no tenía intención de abandonar por completo el centro político de Konoha. Asegurar la conexión de su clan con Jiraiya era parte esencial de su plan. Sensa, visitaré a Lady Biwako más tarde, respondió Jiraiya sintiendo, comprendiendo perfectamente los motivos ocultos de Hiruzen. Sabía que asegurar su apoyo era vital si quería ascender al puesto de Hokage sin contratiempos. Sin el apoyo de Hiruzen, el camino para convertirse en Hokage estaría indudablemente plagado de dificultades, incluso podría requerir un golpe de estado para tomar el control de Konoha. Jiraiya no estaba dispuesto a tomar ese camino. Recurrir a la fuerza no solo debilitaría a Konoha, sino que también retrasaría su visión de unificar el mundo Shinobi. Solo como último recurso Jiraiya consideraría medidas tan drásticas. Al salir de la oficina del Hokage, Jiraiya se dirigió al complejo del clan Sarutoubi. El clan Sarutoubi había sido fundamental para Konoha desde su fundación, y sus miembros se contaban entre los clanes ninja más fuertes de la ciudad. Gran parte de su fuerza provenía de su estrecha relación con la tribu mono. Los ninjas de élite de Sarutoubi podían establecer contratos con los monos, invocándolos como poderosos aliados en combate. Las bestias de invocación de la tribu mono eran sumamente inteligentes, capaces de usar ninjutsu, y algunas incluso podían transformarse en armas, como el legendario Enma, quien podía convertirse en un bastón indestructible. Estos atributos convertían a las bestias de invocación del clan Sarutoubi en superadoras, solo superadas por las criaturas sagradas de los 3 grandes reinos de invocación. El complejo de Sarutoubi se encontraba en el corazón de la aldea, fuertemente custodiado. Los miembros del clan patrullaban la zona diligentemente, algunos acompañados por monos con orejas inusualmente grandes. Estos monos, pertenecientes a la tribu de los monos, poseían un oído excepcional y podían detectar incluso las perturbaciones más leves. Sus habilidades los convertían en invaluables guardias y exploradores. Vaya equipo de seguridad, comentó Jiraiya en voz baja, notando incluso la presencia de ambos escondido en las sombras. Tenía sentido, este era el hogar del Hokage y el lugar donde se guardaban muchos documentos importantes. La seguridad debía ser hermética para evitar posibles infiltraciones. Como figura prominente en Konoha y alumno de confianza de Hiruzen, Jiraiya tenía fácil acceso al complejo. Un ninja de Sarutoubi lo escoltó hasta Lady Biwako. Cuando Jiraiya entró, Biwako estaba jugando con un animado Asuma de 3 años. Jiraiya, ven, siéntate, lo saludó Biwako con calidez, visiblemente complacida de verlo. Como esposa de Hiruzen, conocía bien las intenciones de su esposo de preparar a Jiraiya para el puesto de Hokage. Mientras le servía una taza de té, Biwako dijo con una sonrisa, Hiruzen ha estado muy ocupado con el trabajo últimamente. Será mejor que no me dejes que te pille poniendo excusas por él. Jiraiya puso los regalos que había traído sobre la mesa y dijo con una risita, Sensa me pidió que recogiera algo de fruta para ti. Por favor, no se lo guardes rencor, realmente está abrumado. Biwako soltó una risita. Ese hombre y sus excusas. Sé la verdad. Simplemente no quiere venir a casa a verme. Ya estoy viejo y aburrido, prefiere estar enterrado en su papeleo. Lo dijo con una sonrisa, pero con un destello de travesura en sus ojos. A pesar de sus palabras autocríticas, Biwako irradiaba una elegante madurez. Distaba mucho de la imagen cansada que se proyectaba de sí misma años después. Señora Biwako, con todo respeto, no es usted nada aburrida. Apuesto a que muchas jóvenes no podrían compararse con usted. Estoy seguro de que Sensa está abrumado por sus responsabilidades, respondió Jiraiya, dirigiendo la conversación con tacto. N/T es raro. Ojalá tu profesor compartiera tu perspectiva, Jiraiya. Podría trabajar desde casa sin problema, pero no insiste en quedarse en la oficina. Respondió con un suspiro,
aunque su tono denotaba una exasperación juguetona. Para cambiar de tema, Jiraiya sacó un pequeño regalo para Asuma, un juguete de molino de viento con una pequeña campana adjunta. Toma, Asuma. Esto es para ti. Gracias, sonrió Asuma, agarrando el juguete con alegría mientras la campana sonaba suavemente con la brisa. El rostro de Biwako se suavizó mientras observaba a su hijo. Jiraiya, he oído que has estado entrenando duro en el monte Myoboku. Debes estar agotado. Quédate a cenar esta noche. Dime qué te apetece y lo cocinaré yo mismo. Debes probar la comida de la esposa de tu maestro al menos una vez. Su confianza en sus habilidades culinarias era evidente, y Jiraiya no vio motivo para negarse. Sonrió y mencionó algunos de sus platos favoritos. Después de todo, Hiruzen no había enviado allí para estrechar lazos con el clan Sarutobi. Ser demasiado reservado solo daría la impresión de ser falso. Pronto, Biwako reunió a varios jóvenes ninjas de Sarutobi para que se unieran a ellos. Estaban ansiosos por conocer a Jiraiya, su héroe, y lo trataban con reverencia. A cambio, Jiraiya compartió algunas técnicas de ninjutsu que había adquirido a través del sistema. Por supuesto, se guardó para sí sus habilidades más poderosas, como el modo sabio. La mayor fortaleza de un ninja reside en lo desconocido, y Jiraiya sabía que no debía revelar todas sus cartas. Compartir demasiado lo dejaría vulnerable. Si se estudiaban sus técnicas, podrían contrarrestarse. La información era un arma, y en el mundo ninja, a menudo era la espada más afilada. Chapter 110 The Intent Behind the Invitation. Jiraiya pasó toda la noche charlando alegremente con los jóvenes Shinobi del clan Sarutobi. Tras servir la cena, Sarutobi Biwako despidió a la mayoría del grupo, dejando solo a los miembros más talentosos del clan para cenar con Jiraiya. Era una forma de fortalecer su vínculo con él. Una vez terminada la comida, Biwako se volvió hacia Jiraiya con una cálida sonrisa. Jiraiya, la vista nocturna desde el complejo de Sarutobi es preciosa. ¿Por qué no te llevo a dar un paseo para que la disfrutes? Jiraiya dudó, no estaba seguro de si era apropiado. Después de todo, era la esposa de su sensa, y llevaba bastante tiempo sola. Un paseo juntos a la luz de la luna, no parecía apropiado. Sin embargo, Biwako insistió, y rechazarla delante de tantos miembros del clan Sarutobi sería una falta de respeto. No quería ponerla en una situación incómoda. De acuerdo, Biwako-sama, asintió finalmente Jiraiya con una sonrisa. He oído que la finca del clan Sarutobi tiene un paisaje increíble. Me encantaría verlo con mis propios ojos. Complacido, Biwako lo condujo al jardín trasero del complejo. El jardín era vasto, con elegantes pabellones, estanques de koi, arroyos y formaciones rocosas cuidadosamente ubicadas. Estaba diseñado como un jardín paisajístico tradicional, y bajo la brillante luz de la luna, el paisaje era aún más impresionante. Mientras paseaban por el jardín, entró un grupo de kunoichis, cada una vestida con un atuendo cuidadosamente seleccionado que acentuaba sus rasgos. Jiraiya comprendió rápidamente la verdadera intención de Biwako. Ella le estaba presentando a las mujeres del clan Sarutobi. Todas estas kunoichi eran excepcionalmente atractivas, claramente elegidas especialmente para esta ocasión. Hiruzen y Biwako sabían que ya estaba involucrado con Tsunade, pero aún así habían organizado esta reunión. Su intención era obvia, querían fortalecer los lazos entre Jiraiya y el clan Sarutobi. Ese es el famoso ninja Jiraiya, ¿verdad? Es aún más guapo en persona. De verdad que sí. Me pregunto cuál de nosotros llamará su atención esta noche. Si me preguntas, lo mejor sería que nos eligiera a todos. Ja, pequeña traviesa, ¿estás intentando competir conmigo? Por favor, estás soñando si crees que puedes eclipsarme. Mis curvas son mucho mejores que las tuyas. Las kunoichi susurraron entre ellas, lanzándole miradas coquetas. Hiruzen había dedicado años a forjar la reputación de Jiraiya como uno de los héroes más grandes de Konoha. No solo los jóvenes shinobi lo admiraban, sino que también muchas mujeres se sentían atraídas por él. Después de todo, la fuerza era una cualidad irresistible. Biwako le dedicó una sonrisa cómplice. Jiraiya, todas estas chicas estaban deseando conocerte. Eres muy popular. Incluso algunos hombres Sarutobi te tienen envidia. No dejes pasar esta oportunidad. Con eso, se disculpó, dejándolo solo con la kunoichi. Jiraiya se tensó. La forma en que lo miraban, era como si estuvieran listos para atacar. Para la mayoría de los hombres, esto habría sido un sueño hecho realidad. Casarse con una kunoichi del clan Sarutobi era un privilegio generalmente reservado para miembros de las poderosas facciones de Konoha o shinobi civiles de gran talento, aunque estos últimos debían aceptar criar a sus hijos en la familia Sarutobi. Incluso entonces, quienes tenían la suerte de ser elegidos estaban rebosantes de alegría. Pero Jiraiya no estaba interesado. Ninguno de ellos podía compararse con Tsunade, ni de cerca. Si pudiera, le habría pedido a Biwako que trajera una nueva alineación. La única otra mujer que podría captar su atención era Materumi, en el país del agua. Nunca la había conocido, pero sabía que podía usar el elemento fumigación. Si lograba conquistarla, digamos que tener fuego y agua a su disposición haría las cosas muy interesantes. Dejando esos pensamientos de lado, Jiraiya sonrió cortésmente e intercambió saludos con la kunoichi. Pronto lo llevaron a través del jardín, conversándolo y bromeando alegremente. Cuando abandonó el complejo de Sarutobi, pudo sentir las miradas envidiosas de los shinobi masculinos. Jiraiya suspiró. Ojalá supieran. No hice nada. Quiso gritar. Bueno,
salvo unas palmaditas aquí y allá, nada grave. De regreso a casa, Jiraiya entró en su baño, llenó una bañera con agua tibia y se hundió en ella con un suspiro de satisfacción. Esta noche no hubo entrenamiento, tenía una misión mañana y necesitaba descansar bien. Mientras tanto, en una cámara poco iluminada dentro del complejo de Shimere, un shinobi enmascarado se arrodilló ante Danzou. Señor Danzou, lo hemos confirmado, Jiraiya viajará solo a la frontera mañana. Un brillo siniestro brilló en el solitario ojo de Danzou. Por fin, una oportunidad. Se giró hacia el shinobi enmascarado. Ve a la bolsa de recompensas clandestina. Da la orden de matar a Jiraiya. Quien elimine a Jiraiya recibirá 10 millones de Raio. Danzou podía ver lo que Hiruzen estaba haciendo, elevar la reputación de Jiraiya y convertirlo en el próximo Hokage. Eso era inaceptable. Solo él era apto para dirigir Konoha. Cualquiera que se interpusiera en su camino sería eliminado. Jiraiya, te di una oportunidad, murmuró Danzou, pero no la aprovechaste. No me culpes por lo que pase después. En realidad no quería matar a alguien tan talentoso como Jiraiya, pero si el hombre no se alineaba con él, entonces su único camino era la muerte. Danzou entrecerró los ojos. Cuando vayas al intercambio, busca a un cazarrecompensas llamado Kakuzu. Dicen que siempre es bueno en conseguir un trabajo. El shinobi enmascarado dudó. Señor Danzou, he oído hablar de él, pero tiene la costumbre de exigir un pago extra a mitad de un trabajo. Si lo contratamos, 10 millones de Raios no serán suficientes. Danzou sonrió. Eso no será un problema. Si Jiraiya muere, cualquier precio que pida valdrá la pena. Las mejores novelas ligeras te esperan aquí. No olvides suscribirte en Universo Light Novel. Chapter 111 Decisions in the Dark. Jiraiya es discípulo del Hokage. Kakuzu definitivamente nos exigirá un precio exorbitante. Siempre y cuando no exceda los 20 millones de Raio, podemos aceptarlo. La voz de Danzou era fría y firme. Generalmente, la recompensa por un fin rondaba los 6 millones de Raio, pero si provenían de una de las 5 grandes aldeas shinobi, el precio casi se duplicaba. Los fin de las 5 grandes aldeas eran poderosos, matarlos era extremadamente difícil, y un solo error podía revertir la situación, convirtiendo al cazador en la presa. Incluso si tenían éxito, el riesgo de ser blanco de represalias era alto. Por ello, los cazarrecompensas que se atrevían a encargarse del asesinato de shinobi de las 5 grandes aldeas eran escasos. Quienes lo hacían eran excepcionalmente fuertes y sus precios eran igualmente exorbitantes. Cuando te vayas, lleva un escuadrón contigo. Si los cazarrecompensas no logran eliminar a Jiraiya, actuarás personalmente. Jiraiya no podrá regresar vivo a la aldea bajo ninguna circunstancia. Mantenga oculta su identidad como estudiante del Hokage. El tono de Danzou permaneció impasible. Si se supiera que el objetivo era uno de los discípulos del tercer Hokage, difícilmente habría un cazarrecompensas en el mundo dispuesto a aceptar el trabajo. En ese momento, Konoha seguía siendo la aldea más poderosa y muy pocos cazarrecompensas eran lo suficientemente audaces como para provocarlos. Entendido, Danzou-sama. El shinobi raíz se arrodilló ante él y luego desapareció de la habitación. El solitario ojo de Danzou se entrecerró. Hiruzen, una vez que renuncie, el puesto de Hokage solo será mío, de nadie más. Su mirada se dirigió a su brazo derecho vendado. Hacía unos momentos, una porción de las células de Hashirama había sido trasplantada a su brazo. Ya podía sentir la capacidad de usar elemento madera, pero el costo era alto. Aún así, la mejora en su fuerza era innegable. Con este poder, estaba seguro de que podría eliminar todos los obstáculos que se interponían entre él y el título de Hokage. En la línea temporal original, el infame brazo de Danzou, infundido con Sharingan, se había cultivado con células de Hashirama y se había refinado a lo largo de múltiples iteraciones. Sin embargo, en esta etapa, su brazo aún estaba lejos de alcanzar ese nivel de poder. La cantidad de Sharingan incrustado también era significativamente menor. Danzou salió de la habitación y entró en una cámara subterránea oculta. En el interior, filas de tanques de vidrio cubrían las paredes, cada uno conteniendo especímenes humanos suspendidos en líquido. Una figura pequeña y encorvada se alzaba en el centro, inclinada sobre un cadáver disecado. Su expresión era de obsesión maníaca mientras murmuraba para sí mismo. Otro fracaso. ¿Dónde falló? ¿Dónde falló? ¿Dónde falló? Con un repentino arrebato, levantó su bisturí y comenzó a cortar furiosamente el cuerpo que tenía delante. La expresión de Danzou permaneció impasible mientras observaba. Solo cuando el arrebato de la figura se calmó, finalmente habló. Si fallaste, entonces realiza otro experimento. No tiene sentido esta exhibición inútil, Hideko. La figura encorvada, Hideko, se congeló por un momento antes de volverse hacia Danzou. Hideko era un shinobi nacido civil que se había graduado de la academia junto con Jiraiya, pero a diferencia de Jiraiya y Orochimaru, él se había quedado muy atrás. No dispuesto a aceptar su mediocridad, recurrió a la investigación científica, con la esperanza de superar sus limitaciones inherentes y elevarse al nivel de genio. En verdad, Hideko era una de las mentes científicas más brillantes del mundo de Naruto. Más tarde desarrollaría la técnica Kuimere, un Yatsu inmensamente poderoso que le permitía absorber los linajes de otros y heredar su Kekkei Genkai. Al final,
absorbió múltiples límites de linaje y se volvió lo suficientemente poderoso como para declarar la guerra a las 5 grandes naciones en solitario. Aunque finalmente fracasó, su genio era innegable. Danzō se había topado por casualidad con la experimentación humana de Hideko. Después de revisar los datos de su investigación, reconoció su talento y decidió reclutarlo. Hideko, sabiendo que ser descubierto significaría la ejecución, no tuvo más remedio que aliarse con Danzō. A cambio, Danzō le proporcionó financiación y recursos para su investigación. Hideko había jugado un papel clave en el desarrollo del brazo mejorado con Gut Release de Danzō. Danzō-sama, el poder del elemento madera es inmenso, pero controlarlo es extremadamente difícil. Es improbable que haya un avance en nuestra investigación a corto plazo. Además, el Hokage ha prohibido cualquier investigación sobre el elemento madera. Nos estamos quedando sin materiales. Deberíamos centrarnos en otros Kekkei por ahora. Ahora tranquila, Hideko habló en un tono respetuoso. La guerra entre la aldea y Amegakure está a punto de intensificarse. Si quieres investigar otros linajes, pronto tendré nuevos sujetos para ti. Pero pase lo que pase, la investigación sobre el elemento madera debe continuar. El tono de Danzō era decidido. Su obsesión por el poder de Hashirama no tenía límites. Cuando Hiruzen prohibió oficialmente la experimentación con la liberación de madera, Danzō aparentemente obedeció, pero en secreto, su investigación nunca se detuvo. Danzō-sama, los sujetos experimentales que nos ha proporcionado simplemente no pueden soportar el poder de las células del primer Hokage. La única forma de estabilizar la fusión es usar el Uchiha Sharingan para equilibrarla, pero los efectos secundarios son graves. Las dos fuerzas se contrarrestan y, con el tiempo, el poder disminuye. Supongo que ya ha notado este problema en su brazo, ¿no? La mirada de Hideko se dirigió hacia la extremidad vendada de Danzō. Danzō frunció el ceño. Podía sentirlo, aunque su nuevo brazo le otorgaba una fuerza increíble, el poder estaba disminuyendo lentamente. Esto significaba que necesitaría reemplazarlo periódicamente. Cada vez que lo hacía, tenía que soportar un dolor insoportable y sacrificar más Sharingan. Y no importaba cuántos Sharingan acumulara, no eran infinitos. Por eso no podía permitirse el lujo de dejar de investigar la liberación de madera. Danzō-sama, el primer Hokage tiene un nieto, Senju Nabaki. Su composición genética debería ser casi idéntica a la de Hashirama. Si pudiéramos capturarlo y estudiar su cuerpo, podríamos finalmente lograr un gran avance. Nabaki, como descendiente directo del primer Hokage, sus genes son indudablemente similares a los de Hashirama. Danzō no lo dudó. Encontraré una manera de traerlo contigo. Si eso significara avanzar en su investigación sobre la liberación de madera, no dudaría en sacrificar a un clan entero, y mucho menos a un solo niño. ¿Cómo va progresando tu técnica Kuimere? Danzō preguntó. No ha habido ningún progreso importante últimamente. Necesito más sujetos de prueba, respondió Hideko. Mañana haré que mis hombres le entreguen otro lote de sujetos experimentales. Danzō respondió sin dudarlo. A la mañana siguiente, Jiraiya se puso su equipo de combate ambu y abandonó Konoha solo, dirigiéndose hacia la frontera para llevar a cabo la misión que le había asignado Hiruzen. Chapter 112 Trust Me to Handle It. Konohagakure planeó establecer una pequeña ciudad en la frontera entre el país del fuego y el país de la lluvia, con Konoha lanzando una ofensiva contra la tierra de la lluvia y tanto la tierra del viento como la tierra de la tierra listas para unirse al conflicto. Las batallas en la tierra de la lluvia estaban destinadas a convertirse en una guerra prolongada. Construir una fortaleza en la frontera era una necesidad absoluta. Si Konoha lograba establecer una fortaleza allí, podrían retirarse en cualquier momento para recuperarse, almacenar grandes cantidades de suministros de guerra y asegurar apoyo logístico para sus fuerzas. Esto les permitiría avanzar y retirarse cuando fuera necesario. Sin embargo, construir una fortaleza en la frontera no fue tarea fácil. Los ninjas del país de la lluvia, el país del viento y el país de la tierra sin duda intentarían sabotear la construcción. No muy lejos del lugar de construcción designado, un arroyo conectaba la tierra de la lluvia con la tierra del fuego. A Hiruzen Sarutoubi le preocupaba que ninjas enemigos usaran el arroyo para infiltrarse en la zona y atacar a los trabajadores. Konoha ya había enviado a un gran número de civiles para ayudar en la construcción de la fortaleza, trabajando junto a las fuerzas ninja. La misión de Jiraiya era asegurar que ninguna fuerza enemiga pudiera cruzar el río antes de que la fortaleza estuviera terminada. En la obra, varios usuarios expertos del elemento tierra ya estaban trabajando. Al ritmo actual, se esperaba que la fortaleza estuviera terminada en medio mes. Eso significaba que la misión de Jiraiya duraría aproximadamente lo mismo. El progreso no es malo. Al llegar a la obra, Jiraiya vio que la fortaleza ya había empezado a tomar forma. Tanto civiles como ninjas trabajaban arduamente. Señor Jiraiya. Al acercarse, los trabajadores y ninjas se detuvieron para saludarlo respetuosamente. Para entonces, Jiraiya ya se había quitado su atuendo ambu. Siguen con el gran trabajo. Esta fortaleza es de suma importancia para la aldea. Espero que puedan completarla lo antes posible. Estaré cerca, garantizando su seguridad ante cualquier amenaza enemiga. Habló con una sonrisa tranquilizadora. Jiraiya-sama, con usted aquí protegiéndonos, podemos estar tranquilos. La llegada de Jiraiya supuso un gran alivio tanto para los civiles como para los ninjas presentes. Gracias a los frecuentes elogios de Hiruzen Sarutoubi, Jiraiya era considerado un genio excepcional de Konoha,
poseedor de una fuerza formidable. Se decía que podía derrotar a un Jin sin mucho esfuerzo. Incluso los Jin estacionados en el lugar respiraron aliviados a su llegada. Sabían que construir una fortaleza en la frontera era una tarea muy peligrosa, con los ataques enemigos como una amenaza constante. Cuantos más guerreros fuertes tuvieran, más seguros estarían. Después de inspeccionar brevemente el área, Jiraiya se dirigió al río cercano y se puso su uniforme Anbu una vez más. El río era ancho y profundo. Si un enemigo experto en liberación de agua se infiltrara desde abajo, detectarlo sería increíblemente difícil. Jiraiya se tumbó en la orilla, y sus habilidades sensoriales, perfeccionadas, le permitían detectar cualquier perturbación bajo la superficie. Sin nada urgente a mano, sacó un pergamino que contenía el canto de la ilusión demoníaca, enfrentamiento de sapos, y comenzó a estudiar sus anotaciones musicales. Matar a un Jin de Konoha. Si el precio es menos de 15 millones, no lo haré. Acabar con un ninja de Konoha es demasiado problemático. En la sala poco iluminada de un intercambio de recompensas, Kakuzu miró fijamente a un miembro de RUT y habló sin rodeos. Bajo las órdenes de Danzou, el miembro de RUT había visitado varias estaciones de recompensas subterráneas y había dado un golpe a Jiraiya con una recompensa de 12 millones. La cantidad ya era lo suficientemente alta como para atraer a numerosos cazarrecompensas, muchos de los cuales ya se estaban dirigiendo a la ubicación de Jiraiya. RUT había filtrado deliberadamente los detalles de la misión de Jiraiya. En una estación de recompensas en particular, se encontraron con Kakuzu, pero el veterano cazarrecompensas no estaba satisfecho con el precio que le ofrecían. No seas tacaño, soy hombre de palabra. Si pagas 15 millones, pronto verás la cabeza de Jiraiya. Deberías conocer mi reputación, rara vez fallo. Después de todo, una vez luché contra el mismísimo dios Shinobi, Hashirama Senju. ¿Confiar en esos don nadie para completar este golpe? ¿Quién sabe cuánto tardaría? Se jactó Kakuzu con seguridad, entusiasmándose aún más. Bien, el ninja raíz accedió sin dudarlo. Danzou había destinado 20 millones a la misión, así que había más que suficiente para cubrir el coste. Has tomado una sabia decisión. No tendrás que esperar mucho antes de ver la cabeza cortada de Jiraiya. Kakuzu se rió entre dientes mientras salía de la estación de recompensas, claramente satisfecho con el trato. ¿Abatir un solo Jin y ganar 15 millones? Eso era casi el triple de la recompensa habitual. En cuanto a que Jiraiya sea un ninja de Konoha, a Kakuzu no le importó. Otros podrían temerle a Konoha, pero a él no. Había luchado una vez contra Hashirama Senju, el legendario dios Shinobi. ¿Qué tenía que temer? Si Konoha tomaba represalias, simplemente abandonaría el país del fuego y seguiría cobrando recompensas en otros lugares. Con tantos cazarrecompensas dirigiéndose hacia Jiraiya, no deberíamos tener problemas para cumplir las órdenes de Danzou-sama. Después de que Kakuzu se fue, los ninjas raíz también se fueron rápidamente. Ahora la estación de recompensas estaba repleta de interés, ya que muchos cazarrecompensas estaban ansiosos por reclamar la lucrativa recompensa. Desafiar a Danzou-sama es una sentencia de muerte. La expresión del líder del escuadrón raíz era fría e inexpresiva. Sus mentes ya habían sido retorcidas por el lavado de cerebro de Danzou, eran meros títeres que ejecutaban su voluntad. Para ellos, su único propósito en la vida era cumplir las órdenes de Danzou. Si fallaban, su existencia carecería de sentido. Esto es imposible de dominar. Espero de verdad que la recompensa de mañana por registrarme me ayude a aprender el cántico de confrontación de sapos más rápido. De vuelta en la orilla del río, Jiraiya dejó escapar un suspiro de frustración mientras enrollaba el pergamino. Entendía bastante bien la teoría, pero reproducir las frecuencias tonales exactas de la técnica estaba resultando una pesadilla. En este momento, estaba contando con la recompensa del sistema del día siguiente para lograr algún progreso. Chapter 113 Ninjutsu Mastery Card, iniciar sesión. Temprano a la mañana siguiente, después de comer una pastilla de ración militar, Jiraiya habló con el sistema. Hoy marcó su segunda oportunidad de registrarse cada 2 meses. Estaba ansioso por ver qué recompensa recibiría esta vez. Din, inicio de sesión exitoso. Has obtenido una tarjeta de maestría de ninjutsu de rango S. La notificación del sistema sonó en sus oídos. ¿Sistema, qué hace esto?, preguntó Jiraiya. Si te encuentras con un ninjutsu o senjutsu de rango S difícil de aprender, puedes usar la carta de maestría para comprenderlo instantáneamente, independientemente de su complejidad. El rostro de Jiraiya se iluminó de emoción. Este sistema fue verdaderamente considerado. Justo ayer, se había estado preguntando si el sistema podría ayudarlo a resolver las dificultades de pronunciación de Toad Kanfentashen-chan. Y ahora, había recibido una carta de maestría. ¿Cómo lo uso? Después de recuperar la tarjeta, Jiraiya descubrió que era un trozo de pergamino de color morado oscuro, del tamaño de la palma de la mano. Simplemente escribe en la tarjeta el método de entrenamiento del ninjutsu o senjutsu que deseas aprender y lo dominarás instantáneamente. Eso es conveniente. Sin dudarlo,
Jiraiya escribió el método de entrenamiento para el canto de confrontación del sapo. Tan pronto como terminó de escribir, la tarjeta brilló y se disolvió en innumerables motas de luz, que se fusionaron en su frente. Un torrente de nuevos conocimientos apareció instantáneamente en su mente. Había dominado el canto de confrontación del sapo. Sin perder tiempo, Jiraiya juntó las manos, absorbiendo la energía natural que lo rodeaba. En cuestión de segundos, las marcas del modo sabio aparecieron en su rostro y su chakra se transformó en chakra senjutsu. Rápidamente formó sellos manuales, canalizando chakra senjutsu hacia su abdomen. Un sonido profundo y resonante surgió de su interior y se extendió hacia afuera en una poderosa onda sónica. El canto de confrontación del sapo funcionó. La expresión de Jiraiya se iluminó. La carta de maestría era realmente extraordinaria, permitiéndole dominar al instante este formidable genjutsu. Con el chakra senjutsu, ahora podía replicar notas musicales y ondas sonoras con facilidad. Como no había enemigos presentes para probar todo el poder de la técnica, desactivó el modo sabio. Sin embargo, rápidamente notó un inconveniente. El canto de confrontación del sapo consumía chakra senjutsu a un ritmo alarmante y drenaba significativamente su energía mental. Aunque solo lo había mantenido por poco tiempo, ya sentía un poco de fatiga. Un genjutsu de alto nivel como este debe usarse con decisión. Si no puedo acabar con mi enemigo rápidamente, el consumo de chakra podría ponerme en peligro. Jiraiya frunció el ceño. Aunque inmensamente poderoso, el cántico de confrontación de sapos tenía un alto costo. Si lo usara solo, arrastrar a un oponente hacia la barrera genjutsu requeriría una inmensa cantidad de energía mental. Sin embargo, con la ayuda de Fukesaku Ishime, podrían reducir en gran medida la carga. Dirigiendo su atención a otra parte, Jiraiya comenzó a estudiar el yatsu de clones de múltiples sombras. Este yatsu no solo era útil para el combate, sino que también podía crear una gran cantidad de clones para acelerar el entrenamiento. Una vez disipado, toda la experiencia acumulada regresaba al usuario. En la línea de tiempo original, Naruto había utilizado esta técnica en un grado extremo, convocando un ejército de clones con facilidad. Espero poder conseguir el Kekkei Genkai de liberación de madera algún día. Jiraiya no pudo evitar pensar para sí mismo. Cuando se trataba de clones, nada podía compararse con el yatsu de clon de madera de Hashirama Senju. Durable, poderoso y con inmensas reservas de chakra, estaba en otro nivel completamente. Incluso Madore Uchiha, después de integrar las células de Hashirama, fue capaz de utilizar clones de madera, cada uno capaz de ponerse un Susanoo y abrumar a los 5 Kages con facilidad. En comparación, el yatsu de clon de sombras múltiples palideció en comparación. Mientras Jiraiya estaba absorto en sus estudios, un grupo de shinobi se infiltró silenciosamente en las vías fluviales que conectan el país del fuego. 8 figuras en total, 3 Jin y 5 Chin de élite, una fuerza lo suficientemente formidable como para sostener una pequeña aldea ninja. Este escuadrón era una de las unidades de élite de Megakure. Siguiendo el modelo de los Anbu de Konoha, estos shinobi eran los mejores de los mejores, directamente bajo el mando de Ans. Su misión, infiltrarse en el país del fuego sin ser detectados y sabotear la construcción de su fortaleza. Ans era muy consciente de que Amegakure carecía de los recursos necesarios para impedir que Konoha construyera fortalezas a lo largo de sus fronteras. Lo mejor que podían hacer era retrasar el proceso. La propia Amegakure se encontraba en medio de la construcción de fortalezas a lo largo de puntos fronterizos críticos. Sin embargo, con Tsunagakure, Iwagakure y Konohagakure preparándose para invadir, una guerra en 3 frentes era inminente. Su única esperanza residía en las fortificaciones. Si lograban erigir suficientes fortalezas, podrían tener la oportunidad de repeler a las fuerzas invasoras. Pero el tiempo no estaba de su lado. Si Konoha completaba sus fortalezas primero y acumulaba suficientes suministros de guerra, no pasaría mucho tiempo antes de que lanzaran una invasión a gran escala de Amegakure. Por lo tanto, interrumpir los esfuerzos de construcción de Konoha era de suma importancia. Cada día que lograban detener al enemigo era otro día ganado para las defensas de Amegakure. Si no lograban construir suficientes fortalezas a tiempo, la guerra inevitablemente se extendería al corazón de Amegakure, y eso significaría un desastre para toda la nación. Incluso con la fuerza legendaria de Ans, suficiente para ganarse el título de Semidios del mundo Shinobi, no pudo defenderse solo de 3 grandes aldeas ninja. Estamos a punto de entrar en aguas del país del fuego. Manténganse alerta. No hagan movimientos innecesarios. No podemos permitirnos que nos descubran. Sindenichir, el líder del escuadrón, habló en un tono bajo pero firme. Los shinobi de Megakure se movían como uno solo, sus cuerpos envueltos en agua fluyente que enmascaraba su presencia, permitiéndoles mezclarse perfectamente con las corrientes. Ni una onda delató su paso. Los otros shinobi sintieron en silencio, sus rostros sombríos. Sabían muy bien los peligros de esta misión, el éxito significaba supervivencia, el fracaso significaba muerte segura. Si fueran descubiertos, las fuerzas de Konoha descenderían sobre ellos en un instante. Un solo error y desaparecerían sin dejar rastro, pero ninguno de ellos dudó. Eran shinobi. Su deber era proteger su nación y su pueblo, sin importar el costo. Chapter 114 Elite Squad,
por fin están aquí. Mientras un grupo de Shinobi de Megakure cruzaba sigilosamente hacia los canales del País del Fuego, Jiraiya enrolló su pergamino y una sonrisa se extendió por su rostro. Había estado esperando este momento. Después de tanto tiempo, la oportunidad de ganar méritos prácticamente se le había presentado. Aunque estos Shinobi de Megakure habían ocultado bien su presencia, para los agudos sentidos de Jiraiya, eran tan obvios como luciérnagas en la oscuridad. Al localizar a sus objetivos, Jiraiya formó rápidamente sellos manuales, canalizando una ulide de chakra de naturaleza acuática hacia el río. Enormes columnas de agua se elevaron por los aires antes de estrellarse violentamente contra los desprevenidos Shinobi de Megakure que acechaban bajo la superficie. Jiraiya tenía afinidad por el elemento agua, y gracias a su entrenamiento y experiencia, había adquirido numerosos yatsus de agua. Sin embargo, comparado con su dominio del elemento fuego y el elemento rayo, sus técnicas de elemento agua eran más débiles, por lo que rara vez las usaba. Pero contra enemigos bajo el agua, no había mejor momento para la liberación de agua que ahora, donde su poder se vería amplificado por el entorno circundante. Maldita sea, nos han descubierto. Prepárense para la batalla. Bajo la superficie, el líder de Megakure, Sindenichir, hizo una mueca al percibir el ataque inminente. Rápidamente formó sellos manuales, agitando el agua a su alrededor para contrarrestar el ataque descendente. El resto de los Shinobi de Megakure reaccionaron de inmediato, desatando sus propias técnicas de liberación de agua. Una explosión ensordecedora estalló bajo la superficie del agua, enviando ondas de choque por el río como una ráfaga de cañonazos. El agua, antes cristalina, se volvió turbia con la violenta ulide. Burbujas subieron a la superficie, y pronto, el escuadrón a Megakure emergió de abajo. Mocoso, no sé cómo lograste detectarnos, pero atacarnos solo. ¿Debería llamarte idiota o simplemente suicida? Al principio, Ichiro temía que Konoha hubiera enviado un escuadrón entero tras ellos. Sin embargo, al salir a la superficie y ver solo a un oponente, su cautela se desvaneció, reemplazada por diversión. Solo un solitario Shinobi de Konoha, y un simple Jounin además. Su grupo estaba formado por 3 Jounin y 5 Chunin de élite. Eliminar a un solo Jounin de Konoha sería pan comido. No podía entender de dónde Jiraiya había sacado la audacia de desafiarlo solo. No esperaba que los puntos de mérito empezaran a hablar, comentó Jiraiya con indiferencia. La fuerza enemiga era realmente fuerte, pero no había ningún Jounin de élite entre ellos. Si se tomaba su tiempo, talarlos todos sería una tarea sencilla. Si activara el modo sabio, podría eliminarlos en un instante. Pero para estos tipos, no había necesidad de revelar todo su poder. Veamos si puedes mantener esa arrogancia, espetó Ichiro, con el rostro ensombrecido por la ira ante la flagrante indiferencia de Jiraiya. Liberación de agua, técnica de la bala del dragón de agua. Ichiro rápidamente formó sellos manuales, dando forma a un enorme dragón de agua que se lanzó hacia Jiraiya con una velocidad feroz. Los demás Shinobi de Megakure siguieron el ejemplo, desatando sus propios dragones de agua. En un instante, 8 dragones avanzaron rugiendo, convergiendo hacia Jiraiya desde todas las direcciones. La mirada de Jiraiya se agudizó. La hoja de llama relámpago destelló al desenvainarla, liberando un arco cegador de energía eléctrica. Con un solo corte, la hoja electrificada atravesó a los dragones de agua que se acercaban, dispersándolos en inofensivas gotas de lluvia que caían al suelo. No está nada mal. Las pupilas de Ichiro se contrajeron por la sorpresa. Jiraiya había desmantelado su ataque coordinado sin esfuerzo. Este no era un Jounin cualquiera. Todos, ataquen con toda su fuerza. No lo subestimen. Derrótenlo antes de que atraigamos a más Shinobi de Konoha. El tono de Ichiro era serio. Ya estaban demasiado cerca de la recién fundada fortaleza de Konoha. Cuanto más prolongaran la lucha, más probable sería que llegaran refuerzos. Tenían que terminar esto rápidamente. Liberación de agua, Senbon de agua. Ichiro formó otro conjunto de sellos manuales, lo que provocó que el río bajo sus pies creciera. El agua se condensó en miles de agujas similares a Senbon, que brotaron como un aguacero torrencial, atacando a Jiraiya desde todos los ángulos. Los otros Shinobi de Megakure siguieron su ejemplo, sincronizando sus ataques. En un instante, el cielo se oscureció con innumerables Senbon de agua, formando una tormenta ineludible que cubrió el campo de batalla. Su trabajo en equipo fue impecable, ejecutando ataques sin problemas al unísono con el liderazgo de Ichiro. Sin embargo, Jiraiya no hizo ningún movimiento para defenderse. En lugar de eso, agarró con fuerza la espada de llama relámpago y avanzó. Un aura ardiente lo envolvió, formando una capa de intenso calor. En cuanto los Senbon entraron en su alcance, se evaporaron en niebla antes siquiera de alcanzarlo. Esta técnica era perfecta para contrarrestar los ataques acuáticos. La intensidad de sus llamas anuló cualquier amenaza que representaran los Senbon incluso antes de que pudieran tocar tierra. A pesar de la ventaja natural de liberación agua sobre liberación fuego, la potencia fue el factor decisivo. Si el fuego era lo suficientemente fuerte, podía incluso vencer al agua. ¡Qué liberación de fuego tan poderosa! La expresión de Ichiro se torció con incredulidad, pero su sorpresa duró poco. Se escuchó un grito espeluznante. En un abrir y cerrar de ojos, Jiraiya había cortado la distancia, partiendo a un Chunin de élite en dos. La sangre se derramó en el río,
tiñendo las aguas de carmesí. Antes de que los demás pudieran reaccionar, ya se había movido de nuevo. Un rápido destello de acero, y la cabeza de otros shinobi salió volando, cayendo al agua con un chapoteo. En cuestión de momentos, 2 chunin de élite fueron asesinados. Dispérsense, formen el muro de formación de agua. Celen toda esta área. Ladró Ichiro con voz apremiante. La abrumadora velocidad y poder de Jiraiya superaban cualquier expectativa. Sin dudarlo, los shinobi restantes de Amegakure se dispersaron en diferentes direcciones. Cada uno formó sellos manuales, lanzando torrentes de agua hacia el cielo. Las corrientes de agua se entrelazaban rápidamente, formando una enorme red móvil que selló el campo de batalla. Las corrientes cambiantes dentro de la red tenían una fuerza de corte letal, haciendo casi imposible escapar ileso. Atrapar a su oponente era su última esperanza desesperada, pero sería suficiente para detener a Jiraiya. Chapter 115. Just a bunch of clowns. Las redes de agua ya se habían formado, sellando completamente toda el área. Incluso con la velocidad de Jiraiya, no había podido escapar de su cerco a tiempo y ahora estaba atrapado dentro. Las llamas que ardían en su cuerpo eran abrasadoras, pero no podían atravesar las redes de agua. Después de todo, el agua se extraía continuamente del río bajo sus pies. Por muy intensas que fueran las llamas de Jiraiya, era imposible evaporar todo el río en un instante. Al ver a Jiraiya atrapado dentro, Shindenichiro dejó escapar un suspiro de alivio. Con esto, los movimientos de Jiraiya se verían restringidos. Si no pudieran limitar la movilidad de Jiraiya y dejarlo continuar atacando a esa velocidad, sus chunin de élite no durarían más que unos pocos momentos antes de ser aniquilados. Basándose en el estilo de combate de Jiraiya, Shindenichiro ahora estaba bastante seguro. Jiraiya era un ninja tipo asesino, extremadamente hábil en ataques de alta velocidad. Una vez inmovilizado, su fuerza no pudo liberarse por completo. Ahora que estaba atrapado en la red de agua, no era más que una presa en la tabla de cortar, lista para ser masacrada a su antojo. Con ese pensamiento, Shindenichiro recuperó un pergamino, presionó su mano contra él e invocó una gran cantidad de arena de hierro, esparciéndola en el agua. El agua ya fluía a gran velocidad, con un poder de corte formidable. Ahora, con la arena de hierro impregnada, la fuerza de corte se volvió aún más letal. Al mismo tiempo, el otro Amechunin sacó shakens y los arrojó a las corrientes que se movían rápidamente. Jiraiya rió entre dientes, con un tono relajado. No está mal, una buena técnica de barrera. A pesar de estar atrapado, no entró en pánico en lo más mínimo. Una barrera de este nivel no es suficiente para retenerlo. Claro, estaba bien elaborado, pero aún así era demasiado débil. Si querían atraparlo con esto, necesitarían un Ame Jounin de élite para que funcionara. Shindenichiro y sus hombres comenzaron a cerrar la red de agua, intentando cortar a Jiraiya en pedazos. Ustedes, los shinobi de Ame, seguro que tienen ganas de morir, atreviéndose a cruzar la frontera. En ese momento, los ninjas estacionados en Konoha, alertados por la conmoción, corrieron hacia la escena. Uno de los Jounin gritó con voz severa. No tienen por qué interferir, les gritó Jiraiya con una sonrisa burlona. De estos payasos me encargo yo. Estén atentos a cualquier otro shinobi de Ame que intente infiltrarse en la fortaleza. Todos estos fueron méritos de batalla fáciles. Si los demás intervinieran, él tendría que compartir el crédito. No se trataba de egoísmo, era su responsabilidad. Si alguien más se encargaba de ello, quedaría mal parado. Pero ¿qué pasaría si los derribara a todos él solo? Este sería otro gran logro que se añadiría a su palmarés. Hiraya-sama, ¿está seguro? Uno de los ninjas de Konoha dudó, ligeramente desconcertado. No son más que un montón de payasos. Puedo encargarme de ellos yo solo. El tono de Jiraiya era confiado. Como capitán Anbu, su rango superaba incluso al del Jounin estacionado aquí, así que incluso los demás Jounin de Konoha tuvieron que seguir sus órdenes. Una vez que Jiraiya dio la orden, los ninjas de Konoha se dispersaron, asegurando el perímetro. La expresión de Shindenichiro se oscureció mientras miraba a Jiraiya, todavía atrapado dentro de la barrera. Jiraiya había rechazado refuerzos. Eso significaba que estaba absolutamente seguro de que podía liberarse. Yatsu de invocación. Shindenichiro se mordió el pulgar, golpeó la palma de su mano contra el agua y activó la formación de invocación. Con una bocanada de humo emergieron 3 peces grotescos, cada uno de ellos de más de medio metro de largo. Jiraiya no reconoció qué tipo de bestias invocadoras eran, pero eso poco importaba. Los otros ninjas de Ame también comenzaron a invocar sus propias criaturas. En cuestión de momentos, más de una docena de estos espeluznantes peces aparecieron en el agua. Alzando la cabeza, las criaturas arrojaron chorros de líquido púrpura hacia Jiraiya. El hedor acre y penetrante era abrumador. Veneno. Los shinobi de Ame eran famosos por su experiencia con el veneno. Su líder, Hanzo de la Salamandra, era un maestro de técnicas tóxicas. La mitad de su reputación como semidios provenía de sus habilidades basadas en el veneno, particularmente su bestia de invocación Kibuse. Cualquier ninja que luchara contra Hanzo a menudo se encontraba envenenado antes incluso de darse cuenta. Cuando se dieron cuenta, el veneno ya se había extendido por sus cuerpos. La muerte era inevitable.
Naturalmente, los otros Shinobi de Ame y sus bestias de invocación también eran expertos en el uso del veneno. Desafortunadamente para ellos, Jiraiya tenía el sello de veneno universal, lo que lo hacía completamente inmune. Sus ataques no tenían sentido. Formando una rápida secuencia de sellos manuales, Jiraiya activó una técnica defensiva de liberación de agua, muro de formación de agua. Una enorme barrera de agua se levantó, interceptando el veneno entrante. En el momento en que el veneno hizo contacto, la pared de agua se oscureció hasta adquirir un siniestro tono púrpura negro. El hedor se hizo aún más intenso. Mientras tanto, la red de agua continuó reduciéndose, dejando a Jiraiya con cada vez menos espacio para maniobrar. Liberación relámpago, prisión de truenos interminables. Jiraiya había terminado de jugar. Formando otro conjunto de sellos, liberó una Oulide de chakra de rayo puro. En un instante, innumerables rayos estallaron a su alrededor, acompañados de un rugido ensordecedor. Todo el campo de batalla quedó envuelto en un resplandor azul cegador. La gran cantidad de rayos fue abrumadora, mucho más que cualquier cosa que Jiraiya hubiera conjurado antes. Fue como si toda la zona se hubiera transformado en un mar de relámpagos. La tormenta de electricidad se dirigió hacia el Shinobi de Ame. El rostro de Shindenichiro se retorció de horror. «Dispérsense, aléjense del agua», gritó, con el pánico invadiendo su voz. Corrió a través de la superficie, tratando de escapar. Los demás intentaron hacer lo mismo, pero por muy rápido que se movieran, no podían escapar de los rayos. En el momento en que la voz de Shindenichiro cayó, la tormenta golpeó. Los rayos cayeron, tragándose a los Shinobi de Ame en una tempestad cegadora de destrucción. Los gritos llenaron el aire, lamentos agonizantes y desesperados que fueron rápidamente silenciados, porque aquellos que fueron golpeados quedaron reducidos a nada. Sus cuerpos se desintegraron en cenizas, desapareciendo en la tormenta. Cuando la luz se desvaneció, el único que quedó en pie fue Shindenichiro. Todos los demás ninjas Ame, incluidos los dos Shounin, habían sido completamente aniquilados. Chapter 116 Evening Dead. Yurre Steel Mine. El ataque de liberación relámpago de Jiraiya cubrió un área enorme. Aunque los Shinobi enemigos usaron la técnica de reemplazo de cuerpo en el momento en que el ataque golpeó, sus cuerpos reales aún estaban dentro del alcance del rayo. Quedaron reducidos a cenizas, incapaces de escapar de la muerte. Incluso las criaturas convocadas perecieron bajo la furiosa tormenta de rayos. Con su contrato de invocación roto, la barrera comenzó a colapsar. El único que sobrevivió fue Shindenichiro, gracias a un raro yatsu que le permitía transferir daño. Cada vez que sufría una lesión, la técnica la redirigía a su bestia invocada. Sin embargo, este arte secreto tenía severas limitaciones, solo podía usarse una vez en la vida, y el precio era muy alto. Para activar el yatsu, tuvo que firmar un contrato de invocación extraordinariamente raro, uno que requería un sacrificio personal, un órgano, para ser exactos. Ichiro había sacrificado uno de sus riñones, una decisión despiadada, pero que lo mantuvo con vida. A pesar del gran costo para su cuerpo, este yatsu siguió siendo una técnica de supervivencia inmensamente poderosa. Después de todo, comparado con su propia vida, un riñón parecía trivial. Increíble. ¿Qué yatsu de liberación del rayo tan aterrador? Es una de las técnicas originales de rango S de Hirayasama. El talento de Hirayasama es increíble. No solo se convirtió en Hina a una edad tan temprana, sino que incluso desarrolló una monstruosa técnica de liberación del rayo. Es demasiado fuerte. Lo he decidido, voy a matar a tantos enemigos como sea posible en esta guerra. Necesito ganar suficiente mérito para canjearlo por el yatsu de Hirayasama. Maldita sea. Si tan solo tuviera afinidad con el elemento rayo, daría lo que fuera por aprender esa técnica. Este podría ser el yatsu de liberación del rayo más poderoso de la aldea. La prisión de los truenos infinitos. Los Shinobi de Konoha que habían estado observando estaban atónitos, sus ojos fijos en Jiraiya con asombro. Habían escuchado rumores sobre su yatsu de liberación de rayo de rango S antes, pero esta era la primera vez que presenciaban su poder devastador con sus propios ojos. El impacto fue abrumador. Cada ninja con afinidad con la liberación del rayo tomó una decisión en ese mismo momento, luchar con más fuerza en las próximas batallas y ganar suficiente mérito para canjearlo por la prisión de los truenos miríada. Liberación de agua, Ulide explosiva de agua. Shindenichiro rápidamente formó sellos manuales y desató una enorme ola de agua hacia Jiraiya. A pesar de saber lo poderoso que era Jiraiya, se negó a rendirse. Todos sus camaradas habían perecido a manos de Jiraiya. Tenía que hacer algo por ellos. Incluso si no pudiera matar a Jiraiya. Incluso si lo único que pudiera hacer fue asestar un solo golpe. Morir sin resistencia sería demasiado patético. La imponente ola se estrelló contra Jiraiya. Pero con un simple movimiento de muñeca, Jiraiya lanzó la espada de llama relámpago hacia abajo. Un arco brillante de relámpago atravesó el agua, dividiendo la ola en dos. El agua pasó a su lado sin hacerle daño, fluyendo hacia ambos lados. Maldita sea. Ichiro apretó los puños y sus ojos ardían de frustración. En ese momento, se dio cuenta de lo impotente que realmente era. No había nada que pudiera hacer por sus compañeros caídos. La idea de herir a Jiraiya ahora parecía ridícula. Liberación de agua, serpiente de agua atada. Negándose a rendirse, Ichiro formó otro conjunto de sellos manuales, convocando innumerables serpientes hechas de agua.
se enroscaron en el aire y se lanzaron hacia Jiraiya en un intento de constreñarlo. Este nivel de ataque no funcionará conmigo. Las manos de Jiraiya se abrieron paso a través de sellos antes de exhalar un torrente de llamas, evaporando instantáneamente las serpientes de agua. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, antes de que Ichiro pudiera reaccionar. La espada de llamas relámpago ya había atravesado su pecho. Así que esto es todo lo que logré. ¡Qué ridículo! Ichiro dejó escapar una risa amarga antes de cerrar los ojos para siempre. Jiraiya-sama, su fuerza es increíble. Todo un escuadrón de shinobi de élite de Rain aniquilado así como así. Con usted aquí, Jiraiya-sama, no hay forma de que ninguna de las fuerzas de Megakure pueda interferir en la construcción de nuestra fortaleza. Los Shin de Konoha miraron a Jiraiya con asombro, su admiración era evidente. Ya eran conscientes de su aterrador poder, pero verlo de primera mano los dejó completamente sin palabras. Incluso los otros Shin de Konoha no pudieron evitar sentir un profundo sentimiento de respeto. Se suponía que todos estaban al mismo nivel que Jiraiya, y aún así, la brecha era insalvable. Si tuvieran que luchar contra él, no tenían ninguna duda de que serían aniquilados en un instante. La diferencia de poder era simplemente abrumadora. Derribarlos fue fácil. Jiraiya envainó su espada de llama relámpago y se giró hacia los demás. Regresen a la fortaleza. No podemos permitir que el enemigo se infiltre. Con eso, abrió un pergamino y comenzó a almacenar los cuerpos de los shinobi de Rain caídos. Estos cadáveres eran valiosos. De regreso al pueblo, los canjeaban por méritos de guerra. Sí, Jiraiya-sama, regresaremos de inmediato. Los ninjas de Konoha estaban llenos de emoción. Poder luchar junto a Jiraiya fue un honor en sí mismo, y cuando regresaran, tendrían un sinfín de historias de las que jactarse. Mientras tanto, Kakuzu, ambos somos cazarrecompensas. No nos guardamos rencor. ¿Por qué los atacas? En algún lugar del país del fuego, un Jin que empuñaba una espada samurái miró furioso a Kakuzu. A sus pies yacía el cadáver de su compañero, con el corazón aplastado por el agarre de Kakuzu. Habían llegado aquí después de ver una recompensa publicada por la división raíz de Konoha, con la esperanza de derrotar a Jiraiya y reclamar la enorme recompensa. Pero en su camino, se encontraron con Kakuzu, y por alguna razón, Kakuzu los había atacado sin previo aviso. Si alguien pusiera precio por nosotros, pagaría el doble para mantenernos con vida. El espadachín ahora temblaba y su voz estaba llena de terror. Él y su compañero habían atacado juntos, y aún así habían perdido. Ahora, con su compañero muerto, no había forma de que pudiera ganar. La expresión de Kakuzu permaneció fría mientras arcillos negros se retorcían a su alrededor. Nadie puso precio a ti, pero intentaste robarme mi presa. Así que te quitaré la vida. Los hilos negros se dispararon hacia adelante, envolviendo al aterrorizado espadachín. Un grito espeluznante resonó en la noche. Sin que Jiraiya lo supiera, Kakuzu ya había masacrado a innumerables cazarrecompensas que lo tenían en la mira. Sin darse cuenta, Kakuzu estaba eliminando amenazas en el camino de Jiraiya, una tras otra. Chapter 117 Completion of the Fortress. ¡Qué tontería! Si me hubieras dicho que tenías dinero escondido en otro lugar, quizá te habría perdonado la vida. Después de cortar al Jounin que empuñaba una ketane, Kakuzu pateó el cadáver a un lado y habló con frialdad. ¿Mantienes todos tus objetos de valor contigo? Completa estupidez. Si dejara vivir a alguien así sería un auténtico tonto. Mientras buscaba los cuerpos de los dos Jounin, Kakuzu encontró varios pergaminos de sellado llenos de pilas de Raio. El robo parece ser mucho más lucrativo que la caza de recompensas. Tal vez debería reconsiderar mi estrategia para ganar dinero. Mirando los billetes en su mano, Kakuzu no pudo evitar reflexionar. Solo los niños toman decisiones. Soy un hombre que luchó contra el mismísimo dios Shinobi, optaré por ambos métodos. Su dilema momentáneo desapareció rápidamente mientras continuaba su camino hacia Jiraiya. Como Kakuzu había matado a varios cazarrecompensas en el camino, su progreso se había retrasado un poco. No esperaba que tanta gente compitiera conmigo por la recompensa. No mucho después, vio a otro grupo de cazarrecompensas. No tienen ninguna posibilidad de reclamar la recompensa de Jiraiya. Solo yo puedo encargarme de ello. Así que, pueden morir ahora. Sin dudarlo, Kakuzu lanzó su ataque. Maldito seas, viejo. ¿Crees que puedes quedarte con todo el dinero? Tú eres quien debería morir. Enfurecidos por el ataque de Kakuzu, los cazarrecompensas tomaron represalias con ninjutsu. Tienes razón, me estoy haciendo viejo. Mis oportunidades de ganar dinero son cada vez menores, y precisamente por eso necesito aprovecharlas al máximo. Tú, en cambio, tienes muchos años por delante. Así que, por ahora, deja que este viejo se encargue de ganar dinero. Zarcillos negros brotaron del cuerpo de Kakuzu, atacando y enredando a los cazarrecompensas. Al poco tiempo todos yacían muertos a sus pies. Te lo advertí. El mundo de los cazarrecompensas es un lugar muy profundo. Deberías haberte mantenido al margen. Con un suspiro, Kakuzu comenzó a saquear los cadáveres en busca de dinero y objetos de valor. Capitán, Kakuzu ha matado a la mayoría de los cazarrecompensas que se dirigían a Jiraiya. Deberíamos intervenir. Un ninja raíz que seguía a Kakuzu frunció el ceño mientras hablaba. Si Kakuzu no los hubiera eliminado, estos cazarrecompensas podrían haber atacado a Jiraiya juntos, aumentando las probabilidades de éxito. Ahora, sin embargo, a este ritmo, Kakuzu podría ser el único que quede para enfrentarlo. No hace falta, negó el capitán de la raíz.
Jiraiya es uno de los Jounin más fuertes. Si estos cazarrecompensas fueran lo suficientemente débiles como para que Kakuzu los matara fácilmente, no habrían supuesto una amenaza para Jiraiya. Por lo que hemos observado, la fuerza de Kakuzu está entre las mejores de la élite Jounin. Él solo es suficiente para derrotar a Jiraiya. Su voz tenía un tono de absoluta confianza. No importaba lo fuerte que fuera Jiraiya, no era rival para Kakuzu. Además, incluso si Kakuzu falla, todavía estamos aquí. Si Jiraiya logra escapar de Kakuzu, quedará exhausto y vulnerable. Acabar con él será pan comido. Los ojos del capitán brillaron fríamente mientras continuaba. Habían estado siguiendo a Kakuzu precisamente por esta razón, eliminar a Jiraiya si sobrevivía a la pelea inicial. La posibilidad de que Jiraiya derrotara a Kakuzu nunca había pasado por sus mentes. Por lo que habían visto, Kakuzu era lo suficientemente fuerte como para estar entre la élite de las 5 grandes aldeas Shinobi. Jiraiya, por otro lado, seguía en ascenso. Su experiencia y arsenal no se comparaban con los de Kakuzu. Incluso en el peor de los casos, si Jiraiya de alguna manera matara a Kakuzu, quedaría gravemente herido. Abatirlo después sería sencillo. Y si Kakuzu tiene éxito, pero sufre heridas graves, dijo otro ninja raíz, con una mirada asesina en sus ojos, también lo eliminaremos. Así, le ahorraremos una buena suma al señor Danzo. La principal preocupación de Ruth siempre fue el mejor interés de Danzo. Sus mentes estaban constantemente tramando formas de servirle. La Tierra de la Lluvia está teniendo un buen desempeño hoy. Han entregado 2 oulides de contribuciones a mi recuento de méritos. Jiraiya hundió su espada de llama relámpago en el pecho de un ninja de la lluvia, con una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. A su alrededor, 4 cadáveres enemigos flotaban en la superficie del agua. Deslizando su espada nuevamente dentro de su funda, Jiraiya recogió sus diademas y selló sus cuerpos en un pergamino de almacenamiento. Desde que eliminaron a Shindenichiro, varios escuadrones ninja de Rain habían intentado infiltrarse en la Tierra del Fuego a través de estas aguas. Pero sin excepción, Jiraiya los había interceptado y masacrado a todos. Los escuadrones posteriores eran incluso más débiles que la unidad de élite de Ichiro. La mayoría eran de nivel Chunin. Matarlos era tan fácil como beber agua. Con esta última escaramuza, el número de ninjas de Rain que habían caído en manos de Jiraiya había llegado a 29. Una vez que regresara a la aldea, podría canjearlos todos por una considerable suma en puntos de mérito. Como Jiraiya nunca dejó sobrevivientes, los ninjas de la lluvia no informaron de su presencia. Como resultado, los superiores de la Tierra de la Lluvia creyeron erróneamente que sus escuadrones se habían infiltrado con éxito en la Tierra del Fuego y comenzaron a causar estragos. Por supuesto, a medida que pasara el tiempo sin ningún informe, finalmente se darían cuenta de la verdad. Jiraiya-sama, la fortaleza estará terminada hoy. Gracias a su presencia, hemos podido terminar la construcción mucho más rápido. Sin usted, habría tardado mucho más. Un Chunin de Konoha sonreía con admiración mientras hablaba con Jiraiya. Después de verlo eliminar él solo a tantos Shinobi enemigos, los ninjas estacionados en la fortaleza no sintieron más que asombro por él. Cada batalla había sido un espectáculo, reforzando la reputación de Jiraiya. Y cada vez que lo veían pelear, aprendían algo nuevo. Chapter 118 de Vanguard. Todos habéis trabajado duro estos últimos días. Jiraiya sintió mientras hablaba. Con la fortaleza finalmente terminada, no pudo evitar sentirse satisfecho. Una vez que estuviera completamente abastecida, Konoha estaría lista para lanzar un asalto total sobre Megakure. Eso significaba más oportunidades para obtener méritos militares, mucho mejores que simplemente quedarse sentado esperando a que Amenin llamara a su puerta. Jiraiya-sama, esto no es nada comparado con lo que usted ha hecho. Lo hemos tenido fácil. Un Jin de Konoha respondió rápidamente con respeto. ¿Ya llegó la vanguardia de la aldea?, preguntó Jiraiya. Hacía un tiempo, la aldea había enviado un mensaje diciendo que más de 500 Shinobi serían enviados a la fortaleza y que seguirían más refuerzos. Han llegado, junto con un gran envío de suministros de guerra vitales, informó el Jin. Jiraiya sintió. Bien, con la vanguardia aquí y la fortaleza completa, es hora de regresar a la aldea. Ahora que tantos Shinobi de Konoha estaban apostados aquí y la fortaleza estaba fortificada, prácticamente había completado la tarea que Sarutobi Hiruzen le había encomendado. Incluso si a Megakure enviara una fuerza para infiltrarse por el río, no podrían derribar la fortaleza, a menos que lanzaran un asalto total con miles de Shinobi. Pero dada la situación actual de Megakure, eso era muy improbable. La pequeña nación ya estaba rodeada de poderosos enemigos. Enviar una fuerza tan grande al país del fuego sería una apuesta arriesgada, una que no podían permitirse. Si sufrían grandes pérdidas, el daño sería irreversible. A Megakure apenas contaba con más de 10.000 Shinobi en total. Perder incluso 1.000 reduciría significativamente su fuerza militar. Su líder no correría semejante riesgo. En cambio, a Megakure había cambiado de estrategia. Estaban consolidando sus fuerzas, fortificando ciudades clave y preparándose para una guerra prolongada, arrastrando a las 3 grandes naciones a un sangriento estancamiento. Después de todo, el país del viento, el país de la tierra y el país del fuego jamás se unirían del todo contra ellos. Tarde o temprano, surgirían tensiones entre ellos. Mientras esas 3 grandes naciones se enfrentaron, Megakure tuvo la oportunidad de hacer retroceder a las fuerzas invasoras. En la línea temporal original,
fue Konoha quien finalmente aplastó a las fuerzas de Sonagakure e Iwagakure en Amegakure, obligándolas a retirarse. Pero al final, los Sannin fueron derrotados por Ansel Salamandra, lo que provocó un inevitable alto el fuego. Aunque la batalla en Amegakure terminó, la segunda guerra Shinobi solo se intensificó a partir de allí. Kumogakure, que hasta entonces se había mantenido neutral, lanzó repentinamente un ataque contra Iwagakure. Al mismo tiempo, Tsunagakure provocó a Konoha en la frontera, solo para ser aplastada y obligada a retirarse. Konoha incluso se adentró en el país del viento. Ese año marcó el final de la Segunda Guerra Shinobi. Como vencedores, tanto Kumogakure como Konoha se apoderaron de un botín importante de Iwagakure y Tsunagakure. La razón por la que Konoha acordó un alto el fuego con Amegakure fue simple Tans. No importa cuántos Shinobi envió Konoha, no pudieron vencer al legendario líder de Amegakure. En su batalla final, Ans eliminó él solo a todos los Shinobi de Konoha, excepto a los Sannin. La única razón por la que los perdonó fue su miedo a las consecuencias de matarlos directamente. Si los masacraba a los tres, Konoha respondería con una fuerza abrumadora. Aunque en la historia original, Ans admiraba el potencial de los Sannin y decidió dejarlos vivir, la realidad era que si hubiera podido eliminarlos sin consecuencias, lo habría hecho. Amegakure solo logró resistir la invasión de Konoha porque la verdadera élite de Konoha, el Hokage y los guerreros más fuertes de la aldea, se quedó para defenderla. Si Hiruzen y las verdaderas potencias de Konoha hubieran marchado sobre Amegakure, ni siquiera el Semidios Ans habría podido resistir. Pero ahora que Jiraiya había transmigrado a este mundo, las cosas tenían que cambiar. Si quería convertirse en Hokage, debía asegurar el máximo beneficio para Konoha. Cuantas más victorias consiguiera, más fácil sería su camino al poder. Si realmente quería unificar el mundo Shinobi y poner fin a la guerra interminable, tenía que hacerlo a través de la fuerza absoluta, especialmente tratándose de Amegakure, una nación atrapada entre tres grandes potencias. A menos que estuviera completamente integrada, siempre sería un campo de batalla. La única forma de traer la paz a Amegakure era conquistarla por completo. Jiraiya se giró hacia la fortaleza. Konoha había construido la estructura a gran escala, con sus muros de piedra negra elevándose amenazantemente como una bestia dormida. La velocidad con la que se completó se debió en gran medida al esfuerzo de los usuarios de la Liberación Tierra. Durante las últimas semanas, los expertos en liberación de la Tierra han estado trabajando incansablemente, algunos de ellos casi colapsaron de agotamiento. Al entrar en la fortaleza, Jiraiya observó a los 500 Shinobi estacionados allí. Los clanes Uchiha y Iga constituían una parte significativa de la fuerza, mientras que el resto pertenecía a clanes más pequeños o Shinobi de nacimiento civil. Fieles a su naturaleza, los Uchiha se mantuvieron distantes, aislándose en su propia sección de la fortaleza. Los Iga, por otro lado, se integraron más naturalmente con el resto de los Shinobi de Konoha. El líder de la unidad de vanguardia era un Uchiha, un Jin de élite. Aunque los líderes de Konoha se habían vuelto cautelosos con los Uchiha, su destreza en el combate y su habilidad táctica eran innegables. Jiraiya, gritó fríamente el Jin Uchiha al verlo. El Hokage envió un mensaje. Tu misión aquí ha sido completada. Debes regresar a la aldea de inmediato. Jiraiya no se sorprendió por el tono del hombre. Así eran los Uchiha, orgullosos, distantes y convencidos de su propia superioridad. Era precisamente esta actitud la que hacía que la aldea desconfiara de ellos. Más importante aún, la naturaleza misma del poder Uchiha requería una intensa agitación emocional para despertar. Todos los Uchiha poseían cierta inestabilidad. En las condiciones adecuadas, podían volverse increíblemente peligrosos. Jiraiya simplemente sintió en respuesta y se giró para charlar con el Shinobi nacido civil. Si quería convertirse en Hokage, no podía permitirse depender únicamente del apoyo de los clanes principales. Sus votos no lo favorecerían, a menos que el propio Hiruzen les ordenara que lo apoyaran. Y si se convirtiera en Hokage, los clanes principales solo lo verían como una amenaza a su propia influencia. Un líder nacido entre los Shinobi civiles sin duda desviaría el poder de los clanes y redistribuiría los recursos de manera más equitativa entre la aldea. Y eso era algo que los grandes clanes de Konoha nunca aceptarían voluntariamente. Chapter 119 Yurre Talking Nonsense. Los principales clanes Shinobi aún preferían que un miembro de una de las grandes familias se convirtiera en Hokage. De esa forma, sus intereses no se verían perjudicados. Si Jiraiya quería convertirse en Hokage, necesitaba el apoyo abrumador de los Shinobi civiles. De lo contrario, su única opción sería dar un golpe de estado y eliminar a toda oposición, algo que no tenía intención de hacer. Jiraiya se llevaba bien con los Shinobi civiles. Después de todo, él mismo había nacido civil. Ahora, como uno de los jóvenes talentos más brillantes de Konoha, estaba dispuesto a rebajarse para hablar con ellos. Naturalmente, esto hizo que la buena voluntad de los Shinobi civiles hacia él se disparara. Tras pasar medio día en la fortaleza, Jiraiya partió y emprendió su viaje de regreso a la aldea. A su regreso, planeaba solicitar una misión, liderar a su escuadrón a las fronteras de Amegakure para asesinar a Shinobi enemigos clave y obtener rápidamente mérito militar.
pero no había estado en el camino por mucho tiempo cuando sintió una firma de chakra increíblemente fuerte que lo seguía. Jiraiya inmediatamente se puso en alerta máxima. ¿Podría ser un Jounin de élite de Megakure infiltrándose en el país del fuego y apuntándome? El chakra que percibía era mucho mayor que el de un Jounin común. No cabía duda, quienquiera que fuese, pertenecía a la élite, y sus intenciones eran claramente hostiles. La firma del chakra se estaba acercando rápidamente. Jiraiya sacó su espada de llama relámpago. La fuente del chakra, que se acercaba rápidamente a él, no era otra que Kakuzu. En realidad, Kakuzu había llegado a la zona hacía algún tiempo, pero había estado al acecho, esperando que aparecieran otros cazarrecompensas para poder eliminarlos y tomar su dinero. Atacar cerca de la fortaleza había sido demasiado arriesgado, había demasiados shinobi de Konoha cerca. Si no podía matar a Jiraiya al instante, la conmoción atraería refuerzos y toda la misión se iría al traste. Pero ahora, con Jiraiya abandonando la fortaleza y regresando a Konoha, el momento era perfecto. Si pudiera tomar la cabeza de Jiraiya, se iría con una enorme recompensa de 15 millones de Ryo. La idea de tanto dinero hizo que la emoción de Kakuzu aumentara. Yatsu clon de sombra Shuriken, liberación de fuego, tigre llameante. Jiraiya reaccionó al instante, lanzando su Shuriken personalizado y la espada de llama relámpago hacia la fuente de chakra que se acercaba. Al mismo tiempo, sus manos realizaron sellos manuales, invocando 1000 clones de Shuriken y un enorme tigre en forma de fuego que se abalanzó hacia adelante. La batalla se desarrollaba en un denso bosque, lo cual no era de extrañar. El mundo shinobi estaba lleno de bosques interminables, con vastas extensiones de tierra intactas debido a la relativamente baja población. Los árboles se partieron y ardieron mientras los ataques arrasaban la zona. De repente, un enorme muro de tierra se levantó del suelo, bloqueando el asalto de Jiraiya. Como se esperaba de un Jounin de élite, murmuró Jiraiya, con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba la imponente barrera de piedra. Este era, sin duda, el enemigo más fuerte que había encontrado desde que llegó a este mundo, pero aún no sabía a qué pueblo pertenecía este oponente. Un mocoso como tú, no esperaba que fueras tan perspicaz, dijo una voz fría tras el muro de tierra. Pensar que te fijaste en mí tan rápido, impresionante. Una figura subió a lo alto del muro. La expresión de Jiraiya se oscureció en el momento en que vio al hombre, Kakuzu. ¿Así que ya pusieron precio a mi cabeza? Como transmigrante, Jiraiya lo reconoció al instante. Enseguida comprendió lo que significaba, alguien había puesto una recompensa por él, y el sospechoso más probable era alguien de Konoha. Su primer pensamiento fue Danzou. Por supuesto, no tenía pruebas. Fácilmente podría ser otra nación la que lo quería muerto. Después de todo, ya se estaba haciendo famoso como prodigio de Konoha. Si una aldea enemiga se enteraba de su talento, tendrían todas las razones para ponerle precio y así eliminar una futura amenaza. Después de todo, Konoha hacía lo mismo. Cuando un genio aparecía en otra aldea, Konoha enviaba asesinos o ponía una recompensa por ellos. Niño, deberías sentirte honrado de morir a mis manos, se burló Kakuzu. Después de todo, una vez luché contra el llamado Dios Shinobi, Senju Hashirama. Esta era una de las fanfarronerías favoritas de Kakuzu. Cada vez que perseguía a alguien, decía esto para infundirle miedo. Jiraiya, sin embargo, se burló. Oh, por favor. ¿Te refieres a que lanzaste un shuriken a 800 metros de distancia, tropezaste con la rama de un árbol mientras huías y luego te encerraron? ¿A eso le llamas pelea? Kakuzu se quedó paralizado, completamente sorprendido. No esperaba que Jiraiya supiera la verdad. La razón por la que seguía alardeando de haber luchado contra Shirama era porque nadie con vida sabía realmente lo que había sucedido. Cualquiera que supiera la verdad ya había muerto hacía tiempo. Sin embargo, Jiraiya lo había expuesto en el acto. La expresión de Kakuzu se ensombreció, y su mirada se tornó fría y despiadada. No importaba cómo lo supiera Jiraiya, tenía que morir. Si esto saliera a la luz, su reputación en el mundo de los cazarrecompensas quedaría en ruinas. Necesitaba capturar a Jiraiya, interrogarlo y descubrir cuántas personas sabían la verdad. Luego silenciaría a todos y cada uno de ellos. «Estás diciendo tonterías, mocoso», gruñó Kakuzu, con evidente rabia. Con un movimiento de su muñeca, zarcillos negros estallaron desde su brazo, serpenteando por el aire mientras se disparaban hacia Jiraiya, con el objetivo de atraparlo. Chapter 120 Ambush on the Road. Jiraiya era muy consciente de la fuerza de Kakuzu, era un oponente formidable, alguien a quien no se podía tomar a la ligera. Mientras una masa de zarcillos negros se abalanzaba sobre él, Jiraiya activó de inmediato la técnica de destellos corporales, desdibujando su forma al moverse rápidamente. En medio de su movimiento, extendió la mano y recuperó la espada de llama relámpago. Tal como lo describe la información, su velocidad es notable. Kakuzu entrecerró los ojos mientras seguía los rápidos movimientos de Jiraiya. Jiraiya se movía tan rápido que Kakuzu solo podía ver imágenes residuales, lo que le impedía identificar su verdadero cuerpo. Si no puedo distinguir al verdadero, los trataré a todos como objetivos. Con un brillo frío en sus ojos, Kakuzu desató aún más zarcillos de su otra mano, tejiéndolos en una red masiva que se expandió para atrapar a Jiraiya. Jiraiya, acortando la distancia entre ellos, blandió la espada de llama relámpago, desatando ráfagas de fuego y relámpagos al golpear los zarcillos negros. Sin embargo,
estos eran increíblemente resistentes, incluso bajo el ataque combinado de llamas y electricidad, se resistieron a ser cortados. Al ver esto, Jiraiya se retiró rápidamente, evitando enredarse. La fuerza de Kakuzu era innegable. Después de todo, Nagato no lo habría reclutado en Eketsuki de otro modo. Sin entrar en el modo sabio, derrotar a Kakuzu sería un desafío abrumador. Entre los Jin de Elite, Kakuzu se encontraba entre los más fuertes. En la línea temporal original, incluso Kakashi había tenido dificultades para enfrentarse a él. Aunque el Kakuzu que lo precedió aún no estaba en la cima de su poder, seguía siendo un adversario peligroso. Incluso en modo sabio, derrotarlo no sería fácil. Aún así, Jiraiya no tenía prisa por activar el modo sabio. Quería usar esta pelea para medir su fuerza actual contra un Jin de Elite. Mientras retrocedía, Kakuzu apretó su puño derecho y, con un movimiento repentino, su antebrazo se separó de su muñeca, lanzándose hacia adelante a una velocidad increíble, con zarcillos negros arrastrándose detrás de él. Los ojos de Jiraiya se agudizaron. En un instante, la espada de llama relámpago brilló mientras cortaba hacia adelante, enviando una espada de relámpago crepitante hacia adelante. El puño de Kakuzu golpeó la espada de relámpago, destrozándola, pero el impacto le quitó gran parte de su impulso, lo que le permitió a Jiraiya esquivar el ataque con facilidad. Mientras tanto, los zarcillos negros seguían cerrándose a su alrededor. Estos extraños apéndices parecían poseer una resistencia natural a diversos yatsus, lo que dificultaba su destrucción sin una fuerza abrumadora. Ríndete, mocoso. Si dejas de luchar, puedo darte una muerte sin dolor. Pero si me molestas, te atravesaré y te haré sufrir hasta que supliques piedad. La voz de Kakuzu era fría e inflexible. Jiraiya no se molestó en responder. Nunca había sido de los que intercambiaban palabras innecesarias con sus enemigos. Si podía matarlos, no había necesidad de burlarse. Si no podía, hablar no cambiaría nada. Corte gemelo de llamas y relámpagos. Canalizando chakra de rayo y fuego en la espada de llama relámpago, Jiraiya blandió su ataque con todas sus fuerzas. Llamas y relámpagos se unieron, fundiéndose en un enorme arco de energía que ardía y crepitaba al avanzar. Esta era una de las técnicas compuestas de Jiraiya, que combinaba chakra de fuego y rayo para crear un ataque mucho mayor que la suma de sus partes. En el momento en que la energía de la espada hizo contacto, atravesó los tentáculos de Kakuzu, cortándolos por completo. Sin embargo, el ataque también consumió una gran cantidad de energía y su poder se disipó después del golpe. Los ojos de Kakuzu brillaron con interés. No está mal, mocoso. Si tu recompensa no fuera tan alta, consideraría reclutarte. Serías un buen socio en el negocio de hacer dinero. Ver cómo sus tentáculos se cortaban con tanta facilidad sorprendió a Kakuzu. Muchos Jin luchaban contra ellos, a menudo requiriendo un esfuerzo considerable cortar incluso algunos. Sin embargo, Jiraiya lo había logrado de un solo golpe. Según mi información, es experto no solo en Kenjutsu, sino también en fuego y rayo. Incluso posee una técnica de rayo de rango S. Parece que este día de pago no será fácil. Kakuzu suspiró. Ganar dinero a mi edad no es fácil. A pesar de sus quejas, rápidamente desató otra ulide de tentáculos negros. En realidad, Kakuzu ya no era humano. Su cuerpo había sido modificado considerablemente mediante su técnica prohibida, lo que le permitía sobrevivir gracias a sus tentáculos. Sin embargo, a pesar del daño recibido, aún no había recurrido a sus máscaras. Eso significaba que no se tomaba a Jiraiya del todo en serio. En cambio, intentaba agotar su resistencia y chakra antes de lanzar un ataque decisivo. La técnica anterior de Jiraiya había logrado cortar sus tentáculos, pero Kakuzu confiaba en que requería una cantidad considerable de chakra. El Kenjutsu no solo consumía chakra, sino que también reducía la resistencia física. Parece que la muerte de Jiraiya es casi segura. Un grupo de agentes de Root observaba desde una distancia prudencial, sonriendo con sorna mientras observaban la batalla mediante técnicas de vigilancia especializadas. Se habían posicionado a cierta distancia para evitar ser detectados, pero aún así podían ver todo lo que ocurría. Desde su perspectiva, Jiraiya estaba completamente a la defensiva, retrocediendo constantemente mientras apenas podía defenderse de los implacables tentáculos de Kakuzu. Aún no había asestarle un golpe directo, y su chakra estaba destinado a agotarse tarde o temprano. A este paso, estaba condenado. Pero algo estaba mal. ¿Por qué sigue moviéndose con tanta facilidad? Después de un rato, Kakuzu frunció el ceño. Jiraiya no mostraba signos de agotamiento de chakra ni fatiga. A pesar de verse obligado a esquivar y contraatacar constantemente, su velocidad y poder de ataque no habían disminuido en absoluto. Esto no era normal. Lógicamente, Jiraiya ya debería estar al borde del agotamiento, pero no era así. En cambio, eran los tentáculos de Kakuzu los que habían ido disminuyendo en número. Para Kakuzu, esos tentáculos no eran solo armas, sino su sustento. Perder demasiado significaba que tendría que reponerlos y no había sacrificios disponibles cerca. Parece que tendré que ponerme serio. El cuerpo de Kakuzu comenzó a moverse y retorcerse mientras se preparaba para revelar su verdadero poder. Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? Qué rápido voló el tiempo como un body flicker. Pero no te preocupes, Shinobi. Pronto habrá más capítulos de esta locura. Mientras tanto,
Apóyame con tu like y cuéntame en comentarios qué teoría te voló la mente. Y si quieres más aventuras, dale una oportunidad a las otras historias del canal. Seguro alguna te atrapa como en Genjutsu Sakura Fall. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nada. Hasta la próxima.